yo lo pienso y digo, qué locura. En 2019 éramos 35 personas en un equipo de AI, presenciales, pre-pandemia. No sé si existe eso. Todo el mundo dijo, mirá, con esto voy a abrir un gran chatbot. Y nosotros dijimos, con esto vamos a escribir software. Y los flacos de OpenAI dijeron, vos tenés que responder todo, salvo algunas cosas ilegales. Todo el resto, todo. Sí. Bueno, voy a ver lo que hago. Ahora, cuando vos vas a soluciones de sistemas agénticos, ponés agentes a trabajar con otros agentes y a cada uno lo especializás en algo muy, muy chiquito y no le permitís hacer otra cosa. Y hace muy poquito salió un informe del MIT que el 95% de las implementaciones de inteligencia artificial generativa en las empresas dieron 0 valor. Acaban de anunciar el cierre de su ronda seed por $1.1 millones. No es que a ustedes le bajan un montón de guita y ustedes, bueno, ahora vemos qué hacemos. Vos ya tenés un plan. Sí, Esa plata ya está gastada antes que la recibas prácticamente. Te firmás un DocuSign y decís, bueno, cuando entra plata, empezás a mirar y entra el mail y decís, entro. Y un día le fuimos a hablar a los otros del equipo y dijimos, venimos con una idea, lidiar todo, pivotear, a todo. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Latam y hoy tenemos el placer, ¿sí? El placer de tener con nosotros al CEO y cofundador de Teramot y también viene con la primicia porque acaban de anunciar su nueva ronda seed de 1.1 millones, llegando a un total de financiamiento de 2.1 millones. Así que nada, tenemos muchísimas preguntas para hacerle. Muchísimas preguntas. Son una de las empresas pioneras en inteligencia artificial. Así que vamos a estar hablando de inteligencia artificial, financiamiento, startups. De su historia. De su historia, Una que historia muy rica también. una gran historia. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chicos. Un placer estar acá. Lo único malo de tener una rica historia es que es por ser viejo. Más que nada. Pero bueno, el resto, por todo lo demás, gracias. Fue muy difícil coordinar esta entrevista. Nos tomó mucho tiempo. Pero bueno, por fin lo tenemos acá, así que gracias, Brunito, por estar. No, gracias, Pedro. Sí, estuvimos haciendo la tarea, obviamente, estuvimos estudiando bastante de toda tu historia y también, bueno, un poco ya nos conocíamos. No sabíamos muy bien por dónde arrancar, pero creo que la mejor forma de arrancar es por el principio. Y cuando estábamos ahí un poco hurgando en el pasado, vimos algo que nos llamó mucho la atención, Balseiro. Yo pensaba que era un mito el tema Balseiro, no sabía que existía. Y así que bueno, ¿querés contarnos un poco qué es el Instituto Balseiro? ¿Qué va a hacer uno allá? Entiendo que fuiste a hacer la universidad. ¿Cómo a alguien se le ocurre que va a ir a hacer la Universidad de Balseiro? Generalmente uno elige entre las universidades que tiene en la ciudad. Entonces, bueno, contanos un poquito cómo fue la historia, qué fuiste a estudiar. Sí, bueno, el Balseiro es una universidad que está en Bariloche, una ciudad que yo soy rosarino, viví acá hasta los 20 y me fui a Bariloche y me enamoré de Bariloche, creo que cualquiera que va se enamora, pero bueno, vivir ahí fue algo zarpado y fue una de las mejores experiencias que tuve. Y el Balseiro es una universidad que en realidad es un instituto, se llama Instituto Balseiro, y depende de algo que se llama la CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es algo muy raro, es poco común en Argentina, es poco común en el mundo el modelo del Balseiro. En la práctica, en mi época había 3 carreras, una que era licenciatura en física, que es la que yo estudié, yo soy licenciado en física, después está ingeniería industrial e ingeniería mecánica, que mis amigos en mi camada que yo entré fueron la segunda camada, o sea, también era muy nuevita. En algún momento en el medio, no sé exactamente cuándo, apareció ingeniería en telecomunicaciones, ¿sí? Hoy hay 4 carreras de grado. Después hay maestrías y hay doctorados, ¿no? Pero tiene algo muy distinto el Balseiro, que tiene varias cosas distintas. Lo primero es no dicta primer y segundo año. No está. Ok. Dicta arranca en tercer año. Entonces, la gente que quiere ahí, primero tiene que estudiar en otro lado. Yo soy rosarino, yo estudié en la UNR, estudié física, y cuando empezás a estudiar física, conoces el Balseiro, porque es como un lugar muy, muy reconocido, es reconocido a nivel mundial, o sea, es realmente un lugar distinto en un montón de cosas y eso hace que se lo reconozca. ¿Qué tiene de distinto? Bueno, para empezar, lo más distinto es que te pagan un sueldo por estudiar. O sea, el que va ahí cobra un sueldo. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Cobras un sueldo. Ok. ¿Por qué? Porque tu compromiso es dedicarte full time a eso. Entonces, si te vas a comprometer a no hacer nada y no tenés a alguien que te mantenga, lo más justo es que te paguen un sueldo. Así que te pagan un sueldo. O sea, No sé si lo más no justo. puedes estar trabajando. No puedes trabajar en nada
firmás un contrato que dice no voy a trabajar de nada. O sea, eso obviamente firmás otras cosas, no me acuerdo. Pero parte de eso es, bueno, como vos no vas a trabajar de nada y queremos que vos seas físico, ingeniero nuclear, ingeniero mecánico, ingeniero de comunicaciones, te vamos a pagar. Entonces cobras un sueldo. Se llama beca en la práctica. Eso te decía, es como una... Es una beca full en realidad. beca, en Es una full beca, pero te pagan por estudiar. A todos les va lo mismo y nadie puede no tenerla. Bueno, para entrar, o sea, de eso generaría un montón de gente que quiere entrar, y sí, sucede, un montón de gente quiere entrar, no solo por la plata, sino porque por el lugar. Sí, practica. Es tal cual. Y cuando hiciste primer y segundo año de alguna licenciatura, ingeniería, algo de ciencia, básicamente tenés ahí la lista de materias, que serían las de física básica y matemática básica, más o menos por eso estás. Tenés un examen de ingreso que se da todos los años, hay una fecha, se le da al mismo tiempo en todo el país, bueno, en varias sedes. No sé bien cuántas serán, pero eran 10 sedes, ¿no? Rendís esto un día más o menos. Puede haber ido cambiando en el último tiempo. La última vez que interactué fue de lo que tomó el examen, así que ya me pasé del lado. Pasaste el jueguito. Pasé el jueguito. Tomé examen, básicamente me paré ahí adelante y esperé que me lo entregue, ¿no? Y ese examen después se selecciona a un grupo de los que le fue bien y esos van a una entrevista que es picantísima esa entrevista, o al menos en mi época fue picantísima. Es en el edificio de la CONEA en Buenos Aires, es un edificio, si saben cuál es, está como enfrente de la ESMA, un edificio eso súper gigantesco, blanco, gigante, pasillos que nunca terminan nunca y estás ahí esperando todos con cara de terror y te llaman, abrís una puerta, entras a un salón tipo del señor Burns con una mesa gigante, ¿no? Gigante y 10 personas sentadas del otro lado y te ponen una sillita a vos ahí. Como las películas. Como las películas. Te empiezan a preguntar cosas de física y matemática, ¿no? Como un súper examen oral, digamos. Un super examen, un pizarrón, te dicen, usalo si querés. Y yo vas tipo temblando el pizarrón. Se nota lejos. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Y tenía 20, Ok. porque había hecho primer y segundo año. Estaba por empezar tercer año. Ya había empezado en realidad tercer año, porque esto ponele que pasa en marzo, abril, y empezás en julio, empiezan las clases. Ok. Y bueno, tuve la suerte, me fue bien, pasé, y un 23 de julio de 2003, en realidad el 22 me tomé el bondi, llegué el 23, y conocí la nieve ese día, y llegué a Bariloche, y empecé a estudiar ahí. Tremendo. Y fuiste a estudiar física ya. Fui a estudiar física, sí, me mantuve. Podría haber elegido otra, pero yo quería seguir. ¿Y cuál era tu idea? Porque me imagino que, bueno, estudiar física puede tener muchas aplicaciones en el mundo real, pero ¿cuál era tu idea, digamos, de irte al Balcero a estudiar física? ¿Qué era lo que vos querías lograr o a qué apuntabas? Yo ahí tenía clarísimo que iba a estudiar algo que hoy, digamos, el nombre sería como cosmología o astrofísica o Ok. Foundations of Physics. No sé, así es. Tenías que estudiar la historia del cosmos y el porqué Claro, de las cosas. entender, tipo, hay unas cosas, digamos, no me voy a meter hacer un podcast de física otro día, pero básicamente sí, cosas bien de las cosas que estudiaba Einstein, Sí. Hawking, esas cosas, tiro los conocidos, ¿no? Hay un montón más. Y bueno, yo fui ahí pensando que iba a hacer eso, y en el medio me di cuenta que había otra rama de la física que me apasionó mucho más, que era la física computacional. O sea, yo sabía programar, pero no sabía tanto programar. O sea, sabía cosas muy básicas. Y ahí tuve una materia de programación, una materia de física computacional, y empecé. No, yo estudiaba las cosas como todo, ¿no? Estudié cuántica 1, cuántica 2, física experimental hasta 4, electromagnetismo, física profunda, mecánica. Pero después tenías otras optativas y yo como que siempre fui eligiendo cosas más que se iban del canon central de la física a cosas de aplicación computacionales, sistemas dinámicos, una de las mejores materias que fue en mi vida, física de sistemas biológicos, física de sistemas económicos, sistemas sociales, y un día tuve la materia que me definió, que era en 2005, se llamaba redes neuronales. Eso te iba a preguntar, ubicarnos en tiempo, 2005, redes neuronales. Redes neuronales. Y ahí dije... ¿Te acordamos? No estaba Facebook siquiera, o sea, para situarnos no, tiempo de no tecnología. Facebook, no existía Facebook. Yo no tenía laptop yo. Las computadoras eran la la sala de computación, se llama. O sea, sala con computadora se usaba esa compu. Monitor de tubo. Monitor de tubo.
obvio. Y El botoncito de turbo, capaz que Era eso. esta no, pero Que capaz que no estaba. seguro no te acordás, pero ¿qué eran redes neuronales en ese caso? O sea, Redes neuronales yo me acuerdo, o sea, me lo acuerdo, te tiro los nombres de los algoritmos, la red de Hopfield, es la primera que ves. Hay uno que sepa, va a escuchar y lo va a reconocer, el perceptrón. En realidad el perceptrón es la primera. Eso hoy se estudia también, ¿no? ujú. En las carreras de ciencia de datos, inteligencia artificial, empezás por el principio, ¿qué es eso? Una neurona sería el perceptrón. claro. Y después empezás a estudiar, o sea, y ahí lo programabas en C. O sea, abrías un documento en blanco. No había un framework de IA que te manejaba todo. Bueno, Es- empezar el trabajo práctico. Ok, archivo en blanco. Sí. Como voy a alocar memoria, empezás todo de cero. Tenías que. ¿Viste cuando dicen que las redes neuronales, que las inteligencias artificiales aprenden? Ujú. Eso hay muchas formas, pero hay uno de esos procesos, el primero que se llama backpropagation. Había que programar el backpropagation. El que entiende el tema dice, ¿qué? ¿Cómo que programás el backpropagation? Había que programar. No se Claro. estaba. No es que ponías una función de Python, llamás un método train. No, había que hacer todo. Entonces aprendíamos eso. Y está bueno, porque aprendés de fondo ahí. O sea, ahí, Eres en ahí serio viste que hay atrás. las raíces. Ahí ves lo que está abajo de todo. Que creo que no es siempre necesario para utilizar, pero te abre mucho el juego cuando querés crear cosas, ¿no? Porque entendés el sustrato. Después, hoy obviamente nadie en su sano juicio lo haría. Salvo que tengas que hacer algo que sea, tipo, yéndote al límite. Si tenés que hacer, o sea, para los que están en el mundo de research, sí, obviamente necesitan hacerlo, pero para el 99% de la gente no, es una locura. No. Pero sí les agarra. Y a vos, en ese momento, dijiste, bueno, ¿seguro el mundo va a ir por ahí y por eso me gusta? ¿O te gustó lo que estabas viendo, digamos? ¿Qué te atrajo de...? Yo creo que fue la combinación de las dos cosas. O, por un lado me divertía mucho. Era algo que disfrutaba hacer. Me acuerdo de los trabajos prácticos. No me acuerdo de los trabajos prácticos de todas las materias. Esas me las acuerdo. Porque eran divertidos, eran problemas que me apasionaban. Y también el concepto de que esto era un tipo de software que aprendía de ejemplos, me pareció que era lo más loco del mundo y lo más potente del mundo. Yo conocía el software. El software es, tenés que ir escribiendo reglas para que todo lo que vos pensás que puede pasar se vaya de alguna forma sucediendo, un algoritmo, y tenés que ir previendo todo eso, y tenés que entender cómo tiene que reaccionar el software a cada input, a cada Sí. cosa que te llega. En la red neuronal decís, la verdad que yo no sé bien qué va a pasar, le voy a dar un montón de ejemplos, que aprenda de esos ejemplos, que detecte los patrones de alguna manera y que después haga lo que tiene que hacer. Yo dije, esto es una locura, así, con esto, ¿cómo vas a hacerlo de otra forma? Si existe eso, ¿por qué vas a hacerlo de otra forma? Después entendí, era 2005, ¿no? Claro. Que faltaba un montón, no existían los algoritmos que existen, no existían La capacidad de Horas. cómputo, exactamente. no existía la nube, Ujú. o si existían una podés contratar. Ahora que la están, no sé cuándo lanzan AWS, pero fue después de 2005. Entonces, nada, es como, por eso todavía no había llegado, pero me sirvió como para empezar a pensar un montón de cosas. Porque ahí no puedes hacer, pensás. Empezás a pensar, y ahí en ese momento dije, no, bueno, no voy a hacer el camino tradicional de los físicos, que yo fui el único en mi camada que no hizo un doctorado. Ajá. El camino estándar es, te recibís, haces una maestría, yo sí hice la maestría. Maestría en física. Física computacional. Si querés en física, con orientación en física computacional. Y después todos iban a hacer doctorado. Y yo dije, no voy a hacer doctorado, me voy a hacer estas cosas a empresas. Porque me di cuenta que no tenía la personalidad, no me sentía con la personalidad para ser investigador. Eso también es otra conversación, pero no, yo venía. Para ser investigador, lo más importante es saber hacerte las preguntas correctas. Yo quería resolver preguntas, no me las hacía. Claro. Hacía algunas preguntas, pero no me consideraba que tenía esa paciencia, esa personalidad. Ujú. A mí me gustaba que haya problemas y resolverlo. Tengo un problema, lo resuelvo. Y dije, bueno, eso me va a ir mejor en el mundo corporativo. Y ahora, volver a 2006 y decir, ¿qué empresa contrata un físico? Eso te iba a decir, ¿cómo después encauzás tu carrera hacia ese lado? Sí, Sí. imposible. Por suerte, en ese momento estaba el grupo Techin, tenía un centro de investigación que había para, digamos, de vuelta, no me voy a meter en detalle porque no vamos, pero básicamente había lo que hoy se llama Digital Twins, que agarran un proceso del mundo real y lo computarizan y hacen simulaciones de eso para ver cómo hacerlo eficiente. Bueno, básicamente hacíamos eso y
controlábamos uno de los hornos de Campana, uno no, 2 hornos de Campana, y después lo llevé y lo implementé básicamente por 3, 4 países más, con un código que queríamos nosotros, un horno a 1250 grados con acero adentro. O sea, yo le digo, no digo más nada. ¿Cómo corría eso, boludo? Código de vuelta en Fortran 77. Y básicamente lo que hacía era simular cómo se calentaba el acero para controlar la temperatura, cuánto gas entraba al horno, cómo avanzaba. O sea, realmente simulaba Modelos de prueba. modelos, pero esto corría real time Claro. y decidía en el momento. O sea, te freno un segundo ahí Sí. para que quienes por ahí no vayan tan en profundidad. Trataban de simular cosas que luego podían pasar en el horno. No, básicamente entraba un pedazo de acero, Sí. a eso lo tenés que calentar a 1250 grados para después transformarlo en un tubo. Moldear. Bien. Sí, en realidad se perfora, una locura. Es decir, bueno, necesito que esté cocinado parejo, digamos, es como que vos metés la carne al horno y no querés que te quede Sí. quemado abajo Ahí. claro, y a frío en el medio. Necesito que esté parejo. No tenés chance de ver qué está pasando adentro del horno. Podés meter cámara, no podés meter cosas que le vayan midiendo la temperatura en tiempo real, pues está a 1250 grados. Me parece como con la carne que mete el termómetro. Claro, no pueden. Entonces, y bueno, ¿cómo puede hacer? Simulo en una computadora todo ese proceso físico O sea, mientras está ocurriendo. mientras está ocurriendo. Claro, con los datos reales de si tenés medidores de temperatura del aire, del gas que está adentro, Claro. y sabés por dónde está avanzando, porque eso lo medís como va. Es una cosa giratoria, entonces sabés cuánto avanzó. Y bueno, la física la simulás, y si lo hiciste bien, como que tenés el digital twin, o sea, tenés la simulación real de lo que está pasando en ese momento. Puedes decir, che, en el medio del coso acá todavía está frío, hay que ir más lento. Claro. O le está faltando temperatura arriba, bueno, prende un quemador arriba, y hacía eso. Todas las decisiones se van tomando en base a lo que vas viendo en el Digital Twin. Exactamente, pero ya automatizado, no es que un humano iba diciendo, mandalo. Tremendo. Una locura. y ahí también tuve. Para eso se contrata un físico. Para eso me contratan físicos, sí. Claro. Sí. Tienen que saber simular el proceso físico. Como los fotones van calentando, radiación, de una locura. Les juro a quienes nos estén viendo que no sabíamos que íbamos a hablar de todo esto. No. Y les prometo Bueno. que en algún lugar vamos a terminar. Lo que pasó, que después dije, bueno, ya Está está. buenísimo. Me aburrí de esto, quiero hacer otra cosa, y me fui a YPF, a vivir a Buenos Aires. Hay una empresa chica. Sí, en ese momento yo vivía en Campana, esa es la provincia de Buenos Aires. Hay muchos rosarinos que trabajan ahí. Y después de ahí dije, bueno, ya está, me cansé un poco de esto. Era medio soy lo mismo. No era lo mismo, pero como ya está, me aburrí. Y dije, me voy a YPF, que había que hacer algo parecido, pero con los yacimientos. Había que simular cómo está el petróleo, cómo lo hacer y cómo hacer para sacar el máximo posible de petróleo. Y básicamente la lógica era la misma, un digital twin del yacimiento, pero hecho en una computadora. Me puse a trabajar de eso, también estuvo bueno, y después me di cuenta que, no me di cuenta, siempre me gustó la economía, y yo cuando estudié física estaba entre física y economía, fui por la física al final, pero como que en un momento cuando estaba en YPF y estaba trabajando en los proyectos de inversión para hacer pozos, qué bueno, esto otra vez me gustó, y dije, voy a estudiar una maestría en finanzas, y ahí me pude ir al equipo de finanzas de YPF, y ahí estuve en control de gestión, y ahí entendí el mundo de los datos y el caos que hay en las empresas y sus datos. Primero yo pensaba que era un problema IPF. Dije, bueno, es más grande. Y después entendí que era un problema masivo en el mundo. 74% de las empresas del mundo no resolvieron lo que llama ingeniería de datos, que es uno sacarle provecho a toda la información que tiene en su sistema, en su base de datos. Y si vas a cualquier empresa le decís, ¿vos tenés datos? Sí. Pero aprovechás y no, viste qué difícil, que no lo puedo conseguir. Bueno. Eso pasa 74% de las empresas no está. Un número más grande que ese no se me ocurre en términos de un problema masivo a nivel mundial. Corporativo, ¿no? Sí. Así que bueno, empecé a estudiar ese problema y también todo en ese tiempo en paralelo yo seguía estudiando inteligencia artificial en mi tiempo libre. Te quedaste con eso. Seguía haciéndolo porque me divertía y porque tenía un tiempo y porque podía hacerlo y porque me gusta estudiar mucho. Disfruto muchísimo estudiar y aprender cosas. Pero lo hacía.
Además, aparecía internet, era más fácil conseguir cosas, había más cosas, aparecía Python, era mucho más fácil hacer las cosas. Entonces aprendí Python y empecé a hacer cosas en ese sentido. Hay una persona que se llama Kaggle que hace competencias de Machine Learning, me metí ahí, hacía cosas ahí. Nada, lo seguía haciendo en mi tiempo libre. Y después un día dije, che, yo ya, o sea, encaré todo un proyecto, resolví una parte de la ingeniería, este es el problema que teníamos en control de gestión IPF, y dije, che, la verdad que con esto podemos hacer modelos predictivos. Ya estamos año 2015, por ahí. Vamos, 2015, modelos predictivos. sí, Estamos hablando... Sí, empezaba el mundo de analytics, de data, y yo dije, acá esto es lo que yo aprendí con red neural y con modelo de machine learning. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Ahora se puede, hay algoritmos, ahora funciona mejor más rápido. Hay librerías en Python que lo resuelvo. Entonces, Explicanos simple qué es esto de modelos predictivos. Y- Poner todo ahí problemas de data. sí, en realidad vos tenés problemas de data que vos decís, no sé, quiero ver cuáles son los pozos que fallaron. Hubo una falla en su bombeo mecánico. La bomba es lo que chupa para arriba, bueno, falla. Bueno, quiero ver eso. Lo que primero haces es ver los que fallaron, ¿no? Y para eso necesitas datos, para entender dónde estuvieron esas fallas. Y intentarás saber si hay algún tipo de patrón, correlación, si siempre fallan en la de esta El mismo marca, sensor o el esto, mismo ¿no? sensor, o en la profundidad, o el yacimiento, porque tiene un tipo de petróleo, o un tipo de agua, no sé, tratás de entender eso, esos patrones que están de una forma oculta en esos datos. Eso es analítica descriptiva, ves el pasado. Ahí lees Eso el es pasado. BI, Business Intelligence también le dicen a algunos de técnico que estoy hablando, pero ves el pasado. Si vos decís, che, la verdad que yo creo que hay alguna lógica acá atrás, pero Si ¿cuál es siempre falla el mismo sensor de la misma marca, en las mismas condiciones, Claro. probablemente el día de mañana, en esas condiciones, a la misma marca, el mismo sensor, vuelva a fallar. Exactamente. Y eso que vos dijiste es un modelo de 3 variables. El variable 1, tipo de sensor. Variable 2, las condiciones de profundidad. Sí. Variable 3, el tipo de fluido, no sé. El problema es cuando vos tenés, los problemas del mundo real son multivariados. Capaz que tenés 20 variables entrando a la vez y combinándose entre sí. Decís, ¿cuál es la combinación de estas 20 variables que me generan quilombo? ¿Cuáles son las distintas combinaciones de estas 20 variables que traen un problema en la bomba? Bueno, es muy difícil que un humano maneje 20 variables. Creo que en 7 se te cae todo. Como máximo 7 o 5, no me acuerdo bien. Entonces, es como que siempre te estás mordiendo la cola porque se te van cayendo las variables de tu cerebro y no podés. Entonces, bueno, vos podés hacer cortes y de vuelta alguien dijo, che, escúchame, vamos a inventar algún algoritmo que aprenda a identificar patrones multivariados. Eso, si querés, es un resumen muy sencillo que es Machine Learning, como una gran disciplina, que es eso. Claro. Decía Machine Learning y Machine Learning 2015, ¿qué tiene que ver ese Machine Learning del 2015 que estaban empezando a predecir cosas respecto a datos del pasado con el Machine Learning que tanto se nombra hoy en día, con el Machine Learning, con la inteligencia artificial? ¿Tienen algo en común o simplemente el nombre evolucionó tanto que ya no hay rastro? No, sí, claramente tienen como, uno fue como, como el génesis. La verdad que hay como un montón de definiciones. Yo no soy para nada purista. Para mí, bueno, está la inteligencia artificial y más o menos engloba todos estos algoritmos que aprenden solos, o que pueden encontrar patrones y pueden hacer predicciones. Para mí eso como lo englobo todo. Así que, obviamente lo que va pasando, o lo que fue pasando, es que fueron apareciendo cada vez, no quiere decir algoritmos, no sé si la gente entiende, pero tecnologías, en el fondo son tecnologías, softwares, que hacen que pueden atacar cada vez problemas más complejos y hacer predicciones cada vez más complejas. Entonces, los inicios del Machine Learning, tenías algunas de estas tecnologías, no sé, alguna muy sencilla que se llama K-means. Y encuentra, no voy a explicar. Bueno, pero resuelve problemas bastante acotados. Y después tenés hoy un GPT, Modelo. formers de lenguaje, un Large Language Model, que hace lo que todos sabemos que hacen. O modelos multimodales que procesan Como imagen, modelado, audio. tal cual. Y si querés hay un continuo ahí, no es que cambió, obviamente fue evolucionando. Y después hay como un montón de subdisciplinas dentro de la inteligencia artificial. Yo siempre lo digo, es como, vamos a hablar de derecho. Bueno, pero ¿de derecho? ¿Qué derecho? Derecho laboral, derecho dispositivo, derecho tributario, derecho internacional, derecho constitucional,
derecho civil, derecho comercial, hay o sea, no mil, pero hay un montón de ramas. Como vamos a inteligencia artificial, tenés un montón de ramas. Y son estas, son cuando tengo que resolver problemas con imágenes, con computer vision. Cuando tengo que resolver modelos con el lenguaje, Large Language Model. Cuando quiero hacer predicciones de series temporales, bueno, hay un montón de herramientas, hay como un montón de disciplinas. Redes neuronales, formas de entrenarlas muy distintas. Pasa la gente desconocida. Muy distintas que se hacen con distintas tecnologías. Entonces empezó a haber una subdivisión muy grande y lo que pasó fue que empezó mucha más gente a dedicarse a esto. Al principio eran muy pocos. De vuelta, algo que hablamos afuera. Esto empezó en la década de 50, en 1950. El mundo medio que se lo desayunó en 2023. Pero esto ya fue de un día para el otro. Pasa que vivían en las universidades estos, en los centros de investigación, en los institutos. Y muy de poquito iba llegando al mundo de los negocios. Netflix mete su algoritmo de recomendación, 2007 si no me equivoco, eso era Machine Learning y eso fue lo que hizo que Netflix exista. No existiría Netflix si uno puede entrar al catálogo de Netflix a elegir tu película por orden alfabético. Nunca se viene la A, siempre la A. Me bajaría de la app seguramente, ¿no? No lo puedes usar, no existe Netflix. Entonces los flacos tuvieron que inventar o mejor dicho, adaptar tecnología que existía para poder resolver ese problema recomendándote películas y series. Bueno, que es algo que después terminó mirando también a todo lo que es la parte de social media, YouTube, Instagram, las redes sociales. Los famosos algoritmos. Los famosos algoritmos de las redes sociales que te recomiendan posteos, que es Google mismo que te recomienda la páginas, publicidad. búsquedas. Te pone la publicidad y te pone. O sea, todo eso es algo que arrancó y que muy a poco fue llegando en la industria y de golpe, pum, explota con el GPT y nada, ¿por qué? Porque es una herramienta muy fácil de usar. ¿Qué tenés que hacer? Chatear. ¿Quién no sabe chatear? Para el inconsciente colectivo, claro, medio que la inteligencia artificial como tal nació con ChatGPT. Sí, igual. Lo otro eran el algoritmo de las redes sociales, el famoso algoritmo muy para el inconsciente colectivo, ¿no? Pero inteligencia artificial le llamamos medio a todo, desde el 50 que vos decís. Yo lo llamo, no soy de vuelta, a mí esas definiciones son definiciones que ponen las personas. Pero para mí sí, hay mucha gente que piensa como yo. Todo eso es inteligencia artificial. Algo que puede de alguna forma resolver problemas para los cuales no tuvo instrucciones específicas, un momento de que aprende ejemplos, más o menos. ¿Y por qué le hiciste inteligencia artificial? Y porque en algunos casos realmente hace cosas que hasta ahora hagan monopolio de las inteligencias humanas o de inteligencias animales. Ahí hay una pregunta que trae discordia por ahí o en las redes, pero es si es realmente, si tiene inteligencia o no tiene inteligencia. No sé, ¿te lo podemos preguntar? Yo lo tengo clarísimo y tengo un ejemplo para eso perfecto. Pero va a llevar 2 o 3 minutos de desarrollo. No importa, tenés el tiempo que necesites. Para los más jóvenes, en el año 97, apareció una computadora de IBM que se llamaba Deep Blue. Uh-huh. Deep Blue era una computadora para jugar al ajedrez. ¿Y cómo funcionaba Deep Blue? Era importante. A Deep Blue agarraron y le pusieron una base de datos con, no me acuerdo cuántas, pero como decirte, 200.000 partidas de Grandmasters, que son los mejores jugadores de ajedrez del mundo, con todas las jugadas que hicieron en las distintas situaciones que la hicieron. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una computadora que cuando ve, lo pusieron a jugar contra un humano, que se llama el mejor del mundo, que era Kasparov en ese momento. Entonces, la movida era esta. Movía a Kasparov, Deep Blue veía cómo estaba en ese momento el tablero, iba a la base de datos, veía situaciones similares y veía qué habían hecho los Grandmasters en ese momento y haciendo, ahora no me acuerdo, pero como decirte, 200.000 escenarios por segundo determinaba cuál hacer. Movía, andaría una persona, movía y hacía el movimiento que había hecho Deep Blue, La máquina. movía a Kasparov, de vuelta, boom, veía el tablero, buscaba en la base de datos, hacía los cálculos, decía la mejor jugada que puedo hacer en este momento, y movía. ¿Qué pasó? Ganó Deep Blue. Fue una revolución, porque la máquina superó al hombre en algo que se parecía a la imposible. El ajedrez es solo los humanos pueden jugar ajedrez, es algo muy complejo. Una máquina no va a poder hacer esto. Pero con un
pedazo de fierro tremendo que era Deep Blue, con una capacidad de cálculo muy, muy, muy grande, lo pueden usar a ganar. Kasparov agarra y dice, Deep Blue no es más inteligente que tu reloj despertador. Se había envenenado, obviamente, porque había perdido, pero yo coincido con él. Deep Blue no entendía el ajedrez. Hacía cálculos. Claro. Que después esos cálculos terminaban siendo la interpretación de una movida de ajedrez, pero o sea, tenía las restricciones en cómo mover el caballo, cómo mover el alfil, pero en el fondo no había ningún concepto de entendimiento, no era inteligente. Sí, estadísticas en base Era a. cálculo matemático que después se traducían en un movimiento de ajedrez. Podía haber, en vez de ser ajedrez, podía haber sido cualquier otra cosa y era el mismo cálculo. 10 años después, la gente de DeepMind, que hoy se llama Google DeepMind, pro Google, sacan una inteligencia artificial que se llama AlphaZero. Ajá. Y la hacen jugar al ajedrez, pero con una lógica muy distinta. Es una de estas inteligencias artificiales que aprende de ejemplos, pero esta como tiene como un tweak que es se va retroalimentando del juego. Y lo que tiene es que no le dan una base de datos de jugadas. Lo único que le dan son las reglas, que obviamente tiene que saber qué movimientos puede hacer y qué no. Y le dicen, vos tenés que matar al rey. Eso vos ganás. Eso es tu Le dieron un objetivo. propósito. Le dieron un propósito. Un objetivo que le suma puntos y otro objetivo que perder te resta puntos. Nada más. ¿Y qué hicieron estos locos? Pusieron a jugar un AlphaZero contra otro AlphaZero. Entre ellos. ¿Cómo empieza? Random. O sea, movían piezas random. Porque no sé yo qué hacer. O sea, pero en el medio van retroalimentándose, viendo que ciertos movimientos hicieron que ganaba. Y eso lo pone a jugar. En particular, AlphaZero ahora creo que el número era 700 veces más lenta que Deep Blue. O sea, no era una supercomputadora. Era la recomputadora, pero no era la supercomputadora de 20 años antes. Perdón, no, de 10, en 2007. Y los que agarran dijeron, bueno, vamos a ponerla a entrenar que aprenda a jugar. Entonces agarraron y dijeron, vamos a poner a jugar entre dos. La pusieron a jugar. Pasaron 4 horas y AlphaZero se convirtió en el mejor jugador de la historia de la humanidad de ajedrez. Nadie le puede ganar. No se le puede ganar. Y no se le puede ganar No fácil. se le puede ganar. Imposible. 4 horas tardó. Sin base de datos. Sí. Sin base de datos. Lo pusieron a jugar. Ahí, jugar. Lo único que tenés es matar al rey. Listo. A hoy. Vuelvo en 4 horas. El mejor jugador de la historia de la humanidad de un juego milenario. Cuando lo empiezan a probar, empieza a jugar, y estaban todos los especialistas, los que sabían de ajedrez, y AlphaZero hace un movimiento y dice, qué burro, mirá lo que hizo, eso está mal. Está mal, mirá la jugada que hizo. Sigue el partido, inventó una jugada, ganó. Empezó a inventar jugadas, que no estaban inventadas en la historia de la humanidad. 5.000 años, no sé cuánto. A nadie se le ha ocurrido, AlphaZero tardó 4 horas y empezó a inventar, y empezó a ganar a todos. Si eso no es inteligencia, Claro. ¿qué es eso? O sea, encontró métodos más eficientes que las No las jugadas. Entiende el juego e inventa jugadas. Y le gana a cualquiera. Eso para mí es inteligencia en términos tácticos. Sí, Creo 100%. que me compró. Es que sí. Es que sí. Entiende el ajedrez. Lo entiende mejor que nosotros incluso. Entonces podemos decir que yo estoy 100% con el ejemplo, pero la inteligencia artificial tiene su inteligencia. ¿Y qué? No puedo salir del ejemplo. Está buenísimo el ejemplo. Te quedó. Te trabo. Hay un documental que se llama AlphaGo, que dijeron, bueno, para ajedrez es medio fácil en realidad. Vamos a poner más crisis de top y Go. Vean el documental. AlphaGo. Un proyecto gente. Es lo mismo, la misma gente también de Deepman. Pero dijeron, sí, pasa que sí, ajedrez es muy fácil. Es que el proceso de aprendizaje, al fin y al cabo, es muy similar al que pasa a un humano. La única diferencia es que comprime los tiempos infinitamente. Un nene aprende equivocándose, probando, perdiendo una partida, ganando otra partida, con este movimiento gané. Lo mismo. Esto hace lo mismo, la única diferencia es que puedes computar 7 movimientos por segundo. Yo doy una charla sobre esto, y hay otra diferencia que yo uso mucho en esa charla, que es, ¿saben cómo era el tamaño de la red neuronal de AlphaGo? Tenía 800.000 neuronas. ¿Saben qué cosa en la naturaleza tiene 800.000 neuronas? Una abeja.
Una abeja. Una abeja. O sea, hay una abeja, es la mejor jugadora en la historia de la humanidad de ajedrez. No le podemos ni sacar nada, nadie le puede sacar un partido, ni tablas. Tiene que ser una abeja. El cerebro tiene 85.000 millones de neuronas. Imagínate cuando esto empieza a escalar. Bueno, ya empezó a escalar. GPT-4 tiene 10 millones de neuronas. Nosotros tenemos 85.000 millones. Claro. ¿Qué pasa cuando se siga abaratando el costo y los modelos sigan siendo cada vez más grandes? Si con la abeja juega al ajedrez y con 10 millones es un, tiene casi un pececito de lo que tenés en la pecera vos, nosotros. Y tiene casi todo el conocimiento de todo y el tiene todo mundo. el conocimiento disponible en texto de la humanidad. Y un pececito. O sea, esa es la segunda diferencia. Los cerebros son mucho más chicos. ¿Por qué? Porque están concentrados solo en una cosa. No tienen que respirar, no tienen que deglutir, no tienen que soñar, nada, bueno, no sé eso. Pero no tienen que manejar un cuerpo, un montón de funciones cerebrales que están solo exclusivas a jugar al ajedrez o a escribir, interpretar textos. Y todo este, digamos, todo este recorrido que fuiste haciendo en todos estos años, con todo el desarrollo de la IA y todo lo que fuiste metiendo, ¿en qué momento se empieza a convertir en una idea de negocio? Bueno, ahí yo estaba laburando en YPF, después me fui a dirigir un equipo de inteligencia. Ya en un momento en 2018 dije, me voy a dedicar full time a esto, porque yo les contaba, yo tenía mi trabajo, pero mi trabajo en específico no era inteligencia artificial. Lo aplicaba en algunas cosas, forzaba dentro de las organizaciones tratar de usarlo, a veces no se podía. Y un día dije, me voy a dedicar full time a esto. Me salió justo una oportunidad para volver a vivir a Rosario. Y una compañía que estaba armando un equipo. Me llamaron para armar un equipo de esto y liderarlo. La verdad, fue muy bueno. Llegamos a meter. Yo lo pienso y digo, qué locura. En 2019 éramos 35 personas en un equipo de AI presenciales, pre-pandemia. No sé si existe eso. Y bueno, y en ese momento, cuando vuelvo a Rosario, yo tenía un amigo en el Balseiro, que había sido compañero mío en esa clase de 2005 de redes neuronales, porque yo hacía todos los trabajos prácticos, eran uno de mis mejores amigos ahí. Y él estaba haciendo su carrera, él había hecho su doctorado y su carrera de investigación en inteligencia artificial acá en el CIFACIS, que es un instituto de CONICET de ciencia de la computación. Que era uno de los pocos grupos en Argentina que hacía research, o sea, investigaba e inventaban nuevas inteligencias artificiales. Era uno de los pocos lugares en Argentina, por eso también vino acá. Y lo agarré y le dije, chame, yo estoy armando este equipo, si damos ahí, si un crack en serio como vos, ¿por qué no te venís? Un año después lo convencí, y en un momento agarré y me dice, bueno, pero pará, antes de ir a trabajar con vos, te digo algo. Él se había dedicado a computer vision, ¿no? A interpretar imágenes, hizo cosas súper grosas. Y me dice, hay algo que está viniendo ahora, 2019 esta conversación, que se llama modelos de lenguaje. Y van a ser una bomba atómica, van a ser más grandes que Computer Vision. Lucas Usal es la persona, ¿no? Hay que decir el no. Y Lucas me dice, esto va a ser más grande que Computer Vision. Y ahí vamos a armar una empresa. Bueno, esto fue 2019. 2019, dale, venía a trabajar conmigo. Sí. Dale. Nada, sí, le dije, bueno, dale, mi copa. Me interesa, quiero aprender más del tema. Vamos a tratar de entender. Y agarra, y un día en el medio nos fuimos a trabajar una startup, porque a los dos nos picó como el bicho o sea, yo venía era re corporativo, además acá ya era tipo director, tenía cochera, auto, secretaria, no era corporativo. Sí, no, aparte, usaba traje ni Pepe. Gran corpo encima. No sé, usaba traje, ¿entendés? Ese era mi perfil. Había trabajado eso. Siempre me sentí incómodo porque yo quería hacer un montón de cosas y no podía. Era como que, ¿por qué no puedo hacer cosas? Siempre me frustraba la no posibilidad de cambiar la forma en que trabajaban. Después, obviamente, lo reflexioné con el tiempo y me di cuenta que yo quería cambiar siempre todo. Llegaba a un lugar y decía, hay que cambiar todo, hay que hacerlo distinto. Era como mi forma de trabajar. Después entendí que era porque me gusta crear cosas y mejorar lo que existe e innovar. En el fondo es innovar lo que yo quería hacer y a veces es difícil dentro de una empresa. A los que hoy les pasa eso, los invito a reflexionar si es eso, ¿no? Lo que les gusta sienten esa frustración de que saben que hay una mejor forma y no lo pueden hacer, bueno, porque es difícil innovar desde adentro. A veces es más fácil innovar desde afuera. No les digo que renuncien a su trabajo, pero sepan que hay un camino hacia eso.
Igual si ya están escuchando el podcast, No nos hacemos responsables de lo que Nada, pase no. después. pues van a mandar mails. Así, dale, ahora me tenés que. Nada, bueno, quiere decir al que me contacte. Entonces, me di cuenta que cuando me metí en el mundo de una empresa que estaba armando un equipo de digital, empecé a entender cuestiones de agilidad, de cómo trabajar distinto en las organizaciones, de cómo lograr impacto, empecé a entender el mundo más de innovación, entendí el concepto de una startup, y dije, bueno, me quiero ir a probar cómo es trabajar en una startup, me fui a una fintech, y después de un tiempito dije, bueno, creo que ya aprendí un montón de cosas, estaría bueno en algún momento emprender, pero quedó como un deseo. Y en 2021 me agarra Lucas un día y me dice, che, Lucas, fuimos a trabajar juntos en una startup. Sí. Me llama un día y dice, che, vamos a tomar un café. Y dije, esto va a renunciar. Te llaman así para una mala noticia. Y me dice, mira, me abre la compu y me dice, mira lo que tengo acá. Esto se llama GPT-2. Mira lo que hace. Yo agarro y digo, a ver, ¿qué hace? Me dice, ¿viste? Digo, ¿qué cosa? Abrió un paréntesis y lo cerró. Digo, ¿vos te das cuenta de eso lo que quiere decir? Entiende lo que está escribiendo. Los modelos de lenguaje antes eran malísimos. Sí. Vos acá le preguntaste algo general y el tipo pudo abrir abrir un paréntesis y cerrarlo. Eso sí que estaba entendiendo más o menos lo que pasaba. Dije, a ver, vamos a empezar a probarlo. Y ahí fue cuando, empujado por él, me cayó la ficha. Porque aparte vos tenías la comprensión de lo que eso significaba. Claro. Tenías el conocimiento técnico para entender lo que ese paréntesis significaba. Lo difícil que era eso. Entonces ahí, él le agarra y me dice, mira, yo tengo una idea para resolver un problema y quiero que lo hagamos. Y yo dije, cuando vi esa tecnología, dije, sí, obvio, vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar esto porque acá esto es como se ven las revoluciones tecnológicas. Me parece algo que disrumpe. Y lo que nos pasó fue que, en lugar de salir para el lado donde salieron todos cuando entendieron que había un chat, un GPT, en realidad esto era un modelo, un GPT no era un chat todavía. Claro. No era un chat. Pero estamos hablando, pensaba, para que la gente entienda, claro. GPT-2 es previo a GPT 3.5, que es el que el mundo conoció como ChatGPT. Claro, vino GPT-2, vino GPT-3, varias versiones, y después GPT 3.5, que es el que salió del mercado. Eso pasó tipo en 2021, fue un año y medio, casi 2 antes que... 2023 más o menos se masifica, me parece, ¿no? En noviembre del 22 lo lanzan, y en febrero del 23 explota. Eso estamos hablando 21, GPT-2. GPT, una API, lo tenías que llamar una API, o sea, era bien software. Sí, tenías que tener acceso, no era pública. Claro, él tenía acceso por estar litigando. Y bueno, y después sale GPT-3, ahí teníamos la API también. Y de vuelta, como que a todo el mundo dijo, mirá, con esto voy a abrir un gran chatbot. Y nosotros dijimos, con esto vamos a escribir software. Esto es hacer software de otra forma. Software que, en función de las cosas que está viendo, se acomoda y decide escribir código para mandar información a un lugar, escribir sobre una base de datos. No un chat. O sea, el chatbot está bien, ponele, pero la visión fue, si esto puede interpretar cosas, puede de alguna forma decidir semánticamente, es decir, entendiendo lo que leyó, y a partir de eso puedo armar flujos para que si decidió algo haga esto, si decidió algo esto, eso vale un montón. Esto es como un cerebrito metido en un código. Y es lo que empezamos a hacer en el 2021, que hoy el concepto que todo el mundo tiene de eso se llaman los agentes de inteligencia artificial. Pasaron 3 años de que nosotros lo hicimos hasta que le pusieron nombre. Y en el medio tuvimos que inventar un montón de cosas para que eso suceda. Frameworks que después apareció una cosa que se llama LangChain, que nosotros inventamos uno, después usamos LangChain, después nos fuimos LangChain a otro que inventamos nosotros, y después volvimos a LangGraph. Bueno, fuimos recorriendo todo ese camino en paralelo que iba sucediendo en el mundo. Pero creo que ese momento fue entender que había algo que hoy llamamos agentes que cambiaban para mí cómo se hace el software a nivel total. Contanos un poco, Brunito, ¿qué es un agente? Para la gente que por ahí que no está muy metida en el mundo de la tecnología, que no sabe, ¿qué es un agente? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Perfecto. Para mí, para explicar qué es un agente, primero hay que explicar qué no es un agente. Ok. Como todo, siempre hay que ir por el lado difícil, pero para llegar a lo bueno hay que hacerlo. Y lo más fácil es empezar por lo que es un chatbot, que es lo que todo el mundo conoció con ChatGPT. Un chatbot es
en este caso chatbot, alimentado de un modelo de lenguaje, un large language model, un modelo de lenguaje grande, es ChatGPT como lo conocimos al principio, ¿no? Tiene todo el conocimiento en su red neuronal, tiene todo ese conocimiento, esos 10 millones de neuronas, tiene todo el conocimiento disponible de la humanidad, todos los libros, todas las páginas de internet, todos los cuentos, todo lo que está escrito, se lo metieron ahí, aprendió de eso y puede chatear. Chatear es, te hago una pregunta, me da una respuesta. Te hago una pregunta, me da una respuesta. Ese es este tipo de chatbot. Lo único que hace, ni más ni menos, es responder preguntas. Bien. Y no puede hacer nada más. Es tremendo lo que puede hacer, porque puede escribir cuentos, puede un millón de cosas, pero su única función es responder preguntas. Lo que le siguió a eso, que esto pasó muy rápido, pasaron en meses o en un año si querés, es que vino otra cosa más, después del chatbot, que se llama razonadores. Los razonadores, como dicen su nombre, me digo que razonan. ¿Y cómo razonan? Haciendo algo que se llama cadena de pensamiento, chain of thoughts. ¿Y cómo es eso? Es como cuando uno tiene una conversación interna en su cabeza antes de responder. Entonces, al razonador es como varios chats conectados entre ellos y que en lugar de, o sea, viene una pregunta, en lugar de escupir la respuesta rápidamente, me dicen, vamos a pensar. Y empiezan, acá me está preguntando esto, tengo toda la información que necesito, está queriendo decirme esto, me parece que para esto sería bueno. Y empiezan a hablar entre ellos hasta que dicen, listo, acá, esta es la respuesta. Y te dan la respuesta. Y eso fue un salto tremendo. Pasó medio desapercibido en el mundo, si querés, consumidor. Fue tremendo cuando aparecen esos razonadores. Cuando se masificó. Nosotros hicimos razonadores, pero no eran razonadores generales. Eran razonadores para atender ciertos problemas. Lo loco fue cuando aparecieron estos razonadores generales que razonan un montón de cosas, ¿no? Claro. Y se liberaron al mundo en el 2024, que el O1 fue O1 era un razonador, después tuvo DeepSeek R1, después salió O3, 4, bueno, Claude, no me acuerdo cuál de los Claude era razonador, pero en fin, son como varios chats que hacen esa cadena de pensamiento y pueden pensar de alguna forma la solución. Y eso, te preguntando y Sí, decía, sí, pero sí. es un único modelo que va desarrollando este tipo de repreguntas, o sea, se va haciendo preguntas a sí mismo, o son modelos más chiquititos que trabajan entre sí y forman un consenso. Qué buena pregunta, pues no sé si siempre igual. Los que te puedo decir cómo son los que en realidad son como varias veces el mismo que está hablando con versiones distintas de sí mismo, pero no sé si siempre así. Tal vez podés hacer algo que hay otra forma de hacer, que ya me meto en algo muy técnico que ni siquiera lo manejo tan en profundidad, pues yo ya salí y no te explico. Que son los Battles of Experts, donde distintas temáticas, tenés distintos modelos y tienen especialidad en un tema. De hecho, nosotros hicimos especialistas, bueno, en fin. Pero el razonador general creo que es el mismo, como varias réplicas que van a hacer. No sé si es varias réplicas o el mismo que se va hablando a sí mismo, no sé ni la diferencia puede ser ni tampoco. Pero en la práctica son como muchos de estos chats que hablan entre sí. Y después, que fue lo que nosotros hicimos en 2021, alguien dijo, che, escúchame, estos flacos pueden escribir código, pues escriben código, es un lenguaje, son lenguajes. Si vos le das acceso a una API es la forma en que el software se comunica entre software, pueden llamar una API, ¿no? ¿Por qué no podrían? Entonces, tenés algo que entiende el lenguaje humano, que razona y que puede llamar al software. Eso es un agente. Es cuando vos al razonador le das herramientas para que actúe sobre el mundo real. Porque al mundo real llegas por APIs. O sea, las cosas ya están las cosas digitalizadas. De alguna forma le mandás código, le mandás información o sentencias y lo haces ejecutar tareas. La más fácil o la más básica de ver hay algo que es la API de Gmail. Vos al razonador decís, che, mira, acá hay algo que se llama una herramienta que es la tool de Gmail. Se usa así. Ah, listo, pues mándame esto. Sí. Ya está. Si en el fondo es mandarle un pedazo de texto a la API. Y antes, antes de meternos en Teramod, como para cerrar este tema de los agentes,
Que vamos a seguir con los agentes enteros, porque Sí, obvio. agentes. Pero es sabido que muchas veces por ahí la IA imagina cosas, ¿no? Alucina. Alucina, exactamente. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer, digamos, o de qué manera por ahí podemos evitar en gran parte las alucinaciones, sobre todo cuando ya no nos... Por eso ahora también me quiero meter en Tenamos, cuando nos metemos en el mundo corpo, donde la respuesta tiene que ser certera. Sí, Porque una respuesta errónea puede derivar en caos. totalmente. Hay varias formas de encarar esto y no hay una forma general. Claro, tal Si cual. no, ya estaría hecho. Igual yo creo que, bueno, no sé, hay que ver. No vi ningún estudio actualizado de cómo fueron bajando o subiendo las alucinaciones. Mi sensación es que fueron bajando en la medida que mejoraron los modelos. Pero tampoco le voy a poner un dato. Pero lo bueno es que cuando uno agarra estas herramientas, lo que puedes hacer es restringir eso, su ámbito de aplicación. Y vos O de podés, acción. ¿cómo? O de Acción, acción. claro. Y vos podés, lo que sería el famoso prompteo, podés hacer que solamente hagan una cosa muy específica o cosas específicas. El chat GPT es muy general, porque le hablas de cualquier tema. Entonces ahí es donde tenés más difícil el control de las alucinaciones. Hay más riesgo de que alucine. Claro, porque vos le decís, los flacos de OpenAI dijeron, vos tenés que responder todo, salvo algunas cosas ilegales. Todo el resto, todo. Sí. Bueno, voy a ver lo que hago. Ahora, cuando vos vas a soluciones de sistemas agénticos, son muchos agentes orquestándose, lo que nosotros hicimos, y lo que creo que está bien hacer, es hacer que distintos agentes, o sea, pones agentes a trabajar con otros agentes y a cada uno lo especializás en algo muy, muy chiquito y no le permitís hacer otra cosa. Entonces, de esa manera reducís el riesgo Claro, de porque que cuando lo que tiene que hacer es muy acotado, va a tener menos amplitud para inventar. Y después podés hacer otras cosas para controlar, bueno, podés hacer varias cosas. Pero para mí lo que realmente te hace el cambio grande es cuando le achicás mucho su scope de qué puede hacer y qué no. Cuando vos también le das... No, una pregunta. perdón. Entonces, porque ahora nos vamos a meter fuerte en agentes, Teramo labura un montón con agentes. Un agente es una inteligencia artificial que puede accionar. Que puede accionar, que vos le planteás, incluso la forma que a mí más me gusta es cuando que le das herramientas y objetivos. Bien. Y puede utilizar esas herramientas para lograr un objetivo. A Sí. diferencia de un chat, solo te responde. Exacto. Y lo que yo siempre digo, y hoy hay una charla que doy de esto, de los agentes buenos no los ves, no chatean. Hablan Claro. con otros agentes. Esas son las buenas, no buenas, son las más potentes. Hablar es una parte que pueden hacer, pero en Teramot hay como 50 agentes en la solución. Hay 3 que hablan. Los otros El resto son no tontos. pueden hablar con nadie, con otros. Entonces podemos decir que una buena práctica, el problema que decimos está en ChatGPT es que tiene que responder a todo y tiene que saber de todo. Entonces, inevitablemente en algún lugar va a inventar, va a alucinar. Si nosotros llamamos a un agente y queremos que ese agente haga de todo, en algo probablemente va a pifiar o va a Sí. inventar para que eso ocurra. Una buena práctica sería estos agentes para evitar que tengan errores, que sean más especialistas. ¿Está bien? Exactamente eso. Y de vuelta, yo a todos los invito a salir de la idea de que tienen que chatear, de que la forma de trabajar con esta inteligencia artificial es chateando. Dame 3 ejemplos de inteligencia artificial que no chateen, por ejemplo. Bueno, lo que va a hacer que va a decir, pero eso es software, sí, eso es mi mensaje general. Esto es la nueva forma de construir el software. Ahí va. Y voy a casos reales. Estoy pensando si doy todos los detalles o no voy a dar tanto. No, mantenerlo Porque la versión pública. la versión pública. Una empresa que tiene que distribuir su producto a supermercados. Para eso tiene que evaluar el stock que le queda de cada uno de sus miles de productos y los miles de supermercados de cada una de las cadenas, ¿no? Lo que hicimos ahí, usando Teramot, fue un agente que mira el estado de todos esos stocks y decide que hay que mandar a cada lugar. Eso es software. Eso puede haber escrito software, pero eso sí. Y acá nadie chatea con nada. Claro, nadie le pide que ejecute esa No tarea. tiene nada, no puede hablar. Lo único que puede hacer es mandar unos mails. Que los mails van a determinar. O comunicarse con el agente de compras
que evalúa dónde compra cada cosa que haga falta. No, porque esto es Pero mandar. esto interno, claro. Mandar. Hay que mandar esto allá. Una lista de cosas que armar un pedido. Arma pedidos. Arma O sea, pedidos. la gente se arma pedidos. Arma pedidos. En base a cosas que En base a analiza. cosas datos que analizar. ¿Qué diferencia con el software? La diferencia es que eso, entre todo, desde que se empezó el proyecto hasta el fueron 30 días. Empezado eso, con humanos. Claro. No se fue todo humanos en 30 días eso. Y fue una parte conseguir la conexión a los datos con el VPN, otra parte armar el que mata los mails, en el medio todo lo que era la transferencia de datos, eso no sé si llegó una semana y media, como mucho. Entonces, si tardó 30 días, costó muy poco, porque cobrarías más. Ujú. Entonces, esa es como, así de sutil es como se ven las revoluciones para mí. Algo que tardaba 4 meses y salía $100.000, $50.000, $80.000, no voy a decir cuándo salió, pero tardó 30 días y salió mucho menos. Sí. Eso es una revolución. Y no es tan vistoso como un chat Que no se note. Esa no es la se clave. A mí la gente que no se nota es el mejor agente. Ahí haciendo su laburo todo el día, no duerme, no descansa. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Un cotizador de una empresa que da un servicio, pero es un servicio cuya cotización no es tipo internet, que a mí sale 50.000, no sé, dame un descuento, bueno, da un 25. No, es un servicio que cada persona es distinta, porque consume más o menos de esas prestaciones que le da. Entonces, determinar el precio de yo ya soy cliente y digo, che, me está matando, haceme un descuento. Si vos llamás, a vos te pueden dar un descuento totalmente distinto al mío. Incluso a mí me pueden decir, no te fugo. Porque nos damos dando cuenta que vos consumís mucho más, encima no pagás tan bien. O sea, es un análisis uno a uno que hay que hacer para determinar. Eso es un cotizador personalizado. De vuelta, eso no puede hacer un software normal, sí. Pero esa empresa nos llamó en un momento que estaba complicado el mercado, porque había mucho movimiento de precios, y la primera versión estuvo en 3 semanas. Es imposible hacerlo en 3 semanas. Y en ese caso, como estábamos recién empezando, no tuvo ni costo de implementación. Solo el fee mensual. Entonces, esos son gente que yo tengo nada. Me lo preguntás, che, como nada. Resuelve. AI que resuelve. Y después, encima, como funciona Telamot, medio ya me estoy adelantando, esa gente, una vez que construyó ese pipeline, ese software después no tiene alucinación, no tiene nada. Ya lo construyó, es como si lo hubiese hecho una persona y lo dejó andando. Claro. Y se fue. Salvo que le pidan que lo cambie, ¿cómo se lo pida? Ahí sí entiende el lenguaje. Esa parte es la única que habla. Suponete que el que cotiza dice, bueno, en noviembre a los menores de 25 años dale un 5% de descuento. Enter. Listo, ya ahora empezó a cotizar con esa regla. No hubo que llamar a la Software Factory ni reparó. ¿Cómo? Decirle cómo cree que cotice. Agarra, escribe el nuevo código, una partecita, nada, al final. Eso es la revolución que yo digo que viene de los agentes que nadie ve. Y probablemente los usuarios ni sepan que hay una agente detrás. No. Salvo el que le pide eso, ¿no? Tal vez no sabe que hay una agente. Claro, construir software se empieza a ser más dinámico, más rápido, más dinámico. Más dinámico, más rápido y más barato. Si vos le preguntás a alguien qué quiere cuando compra cosas, es más dinámico, más rápido y más barato. Sí, tal cual. Bueno, más tarde hablaremos un poco también de quizás dónde va todo eso, la industria, dónde se reconvierten los programadores, pero ya nombramos mucho Telamot. Sí. Vamos a decir qué hace Telamot. Bueno, está bueno, pues ya hablé un montón, siempre es más fácil, pues si no tengo que empezar a cero. Todos estos ejemplos que le di, o dos ejemplos, como que hay 2 partes en esta solución. Está el agente que hace la tarea, que es el que, en el primer caso, el de los envíos, de que mira los datos, se da cuenta dónde están los faltantes y decide el pedido y envía el mail. Ese es el agente que nosotros llamamos agente de última milla. Ahí está la revolución grosa. Pero, ¿qué pasa? Para que pueda analizar esos datos, necesita tener los datos. Y ese es el problema que resuelve Telamot. ¿Por qué? Porque los datos en las empresas, lo dije siempre en un momento de charla, es que el 74% de las empresas no tienen un problemón con los datos, por no decir otra mala palabra. Tienen un lío bárbaro y no lo pudieron resolver.
Entonces, para que ese agente de última milla que arma los pedidos pueda realmente hacer bien su trabajo, hay que darle la información acomodada, ordenada y limpia. Ni hablar de limpia, ¿no? Si tiene errores, esto va a estar mal. Si está desordenada, no va a poder hacer su trabajo bien porque se va a marear, no va a poder entender cómo hacerlo. Entonces, lo que nosotros entendimos por haber trabajado de 2014 a 2020 y pico haciendo Machine Learning o Business Intelligence, o que hice en IPF, o que hice en la aseguradora, de gestionar datos, es esto que se llama ingeniería de datos, que es hacer que esa información esté disponible y rápido en algo que llaman data warehouses similares. Nosotros, por haber trabajado tanto tiempo en eso, entendimos que no se van a poder escalar estas soluciones automatizadas de agentes o automatizaciones basadas en agentes si algo no resuelve ese problema de datos en el medio. Y eso es lo que hace Teramon. Teramon, entre paréntesis, usando agentes, resuelve esa parte de darle los datos a otros agentes. De vuelta, es como bastante profundo y es como una herramienta tecnológica bastante en las profundidades de software, pero es lo que nosotros entendemos que es lo que destraba esa implementación de soluciones de AI en empresas. Y lo más loco es que nosotros venimos diciendo hace un montón que esto iba a ser el problema, que no iba a poder escalar todo esto si no se resolvía eso, y hace muy poquito salió un informe del MIT que el 95% de las implementaciones de inteligencia artificial generativa en las empresas dieron 0 valor. No sirven para nada. Cuando lees el informe hay una combinación de cosas, unas elegimos mal los proyectos, va a pasar, otras no el cambio cultural, bla, 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 y otras, no, la información no la pueden usar. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Son modelos son tan inteligentes, los 10 millones de neuronas, pero hay algo que es crítico, porque esto me cayó la ficha de cómo explicarlo en una charla que yo no di, que escuché a una persona, pero es una persona de otro país, así que no la voy a citar porque hasta me olvidé el nombre, pero que dijo, no, los modelos generativos son muy buenos trabajando con un tipo de información que se llama no estructurada, que son el texto, las imágenes y los audios, pero son muy malos trabajando con la información estructurada, que son las bases de datos. ¿Por qué? Por cómo se entrenaron. Se entrenaron con texto, con imágenes y con audio, no se entrenaron con bases de datos. ¿Por qué? Bueno, eso es otro podcast, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, cuando vos querés agarrar este ChatGPT mágico y lo querés hacer trabajar contra los bases, ¿y cuál es el problema? Las empresas tienen la información en sus bases de datos, que están dispersas, que son un caos, que no están pensadas para usar juntas. No pueden comerse ese problema. Además, los volúmenes de datos no entran en los modelos de lenguaje. Sí. Entonces, ahí está esa ruptura. Y eso es lo que también dice el informe. Y eso venimos diciendo nosotros hace tiempo. Acá falta un paso en el medio que es de la información dónde está y cómo está, hasta que sea consumida por una inteligencia artificial que resuelve el problema, hay que hacer un puente. Ese puente es Teramon. Entonces, para hacer como una especie de resumen, sí, a ver si lo entendí bien, creo haberlo entendido bien. Imagínate una empresa que tenga, no sé, planillas de Excel, un sistema de gestión, un CRM, ventas en e-commerce y otro sistema, no sé, de gestión de recursos humanos. Sí, sí. Esos son, en este caso, distintas bases de datos. Distintas bases de datos, exactamente. Son distintas bases de datos donde tenemos información perdida por todos lados que no está conectada entre sí. Y yo quiero venir y decir, quiero meter un agente de ventas que atienda al público en base a la información de mi empresa. ¿No? ¿Por qué lo querés hacer? Vamos con otro. Porque es el ejemplo más clásico que pero podés hacer eso. Dale, vamos a ver qué pasa. Una gente que te reserve reuniones, pero que para eso tiene que entrar a tu agenda para saber cuándo tenés disponible, a tu CRM para saber quiénes son tus clientes, y quizás al Excel para saber de qué producto y qué vendedor estamos hablando. Entonces, de esa manera esa gente no se podría conectar con toda esa información porque no está normalizada, no la va a entender, no sabe dónde está la fuente. Teramon lo que hace básicamente es agarrar todas esas fuentes de información, normalizarla y bajarla a una API para que... Ni siquiera una API. La organiza y le da una tabla para que el otro diga, acá está todo lo que yo necesitaba, ordenadito como yo lo quiero ver. Entonces ahí viene la gente, el chatbot. Ahí agarra y dice, mira, le tengo que agendar reuniones porque vi que, mejor dicho, venís vos y le decís, yo quiero, y le explicás lo que querés. Quiero que me agendes reuniones con los clientes que hace más de 3 meses que no nos compran y que su ticket promedio está arriba de 10.000 y que vive en 25 kilómetros de la redonda y le explicás
tu negocio, tu necesidad de negocio. Estamos a decir, perfecto, acá están los datos de los emails, acá está tu agenda para saber cuándo está libre, acá están los contactos del CRM, acá está la ubicación de las oficinas del cliente, acá están los productos que compraron en toda su historia. Sí. Va a agarrar eso y va a decidir, primero va a limpiarla, porque seguramente haya algunos datos que estén mal, va a darse cuenta. Inconsistencia. Va a agarrar y como tu calendario lo tenés en Gmail, que es de Estados Unidos, la fecha va a estar en mes, día, año, pero tu CRM lo compraste acá, entonces está mes, día, mes, año, cuando lo quieres unir se va a romper, no, hay que arreglar eso, vamos a poner las fechas todas iguales, va a agarrar las calles y va a decir San Martín, Avenida San Martín, General José San Martín, calle San Martín, o sea, va a arreglar todos esos problemas de datos, sin que nadie le diga qué tiene que hacer, lo va a hacer solo, y después va a agarrar y va a leer esas instrucciones que vos le dijiste. Quiero que me agenden las reuniones con tal lógica de la noche, y va a decir, ok, listo, para poder hacer eso, voy a tener que ordenar las tablas de datos de esta manera. Por ahí meteramos cómo lo hace. Va a hacer join de tabla, va a juntar esto, va a mirar, ¿verdad? Y lo va a dejar puesto de una forma ordenado por la prioridad que vos dijiste que necesitas. Y después va a venir otra gente y decir, acá está la info, agenda la reunión. Uso la API de Google Calendar y mando, pum, pum, pum. Claro, le facilitas el trabajo. El agente solo tiene que hacer lo que hace bien. Claro. En realidad, ellos permiten que la gente pueda hacer ese trabajo. Claro, si no está distinto. Si no, también se puede, pero tendrías que poner una persona a hacer eso. Claro. Y ese va a ser un data engineer o alguien análogo, y eso va a ser lento y probablemente caro. Y cuando vos digas, no, pará, ahora no quiero más que le ofrezcas a los tickets probablemente 10.000 porque la economía argentina ahora quieras cambiar una regla, vas a tener que llamar a que te hizo la unificación de las bases de datos para que te vuelva a hacer la nueva modificación y te va a decir, en 2 semanas vengo, tengo otros. Acá voy a decir, no, ahora cambiar. Y a mí se me... O sea, lo lográs tener antes y lo puedes iterar antes. Rápido. Y mucho más rápido. Eso es lo que hace. Tan bueno porque nunca hice un ejemplo así. Lo voy a usar para explicaciones en otros casos. El producto está tremendo, tremendo. No te vamos a preguntar cómo para no develar, no develar los secretos detrás del telón. Y quizás en otro podcast, en otro capítulo. Pero sí nos gustaría mucho saber la historia de Teramont. Entonces ese es el producto hoy, ¿no? Y sabemos que están trabajando con compañías gigantes de primer nivel, multinacionales. De hecho, diste algunos ejemplos sin dar nombres. Pero, ¿cómo arrancó Teramont? ¿Cómo fue desde eso que dijeron con Lucas? Che, esto va a ir por acá, agentes y demás. A eso que soy. ¿Cómo arrancaron? ¿Ya sabían que iba a hacer esto? ¿O tuvieron que pivotear en el medio? ¿Cuál es la historia? Bueno, me parece interesante la historia porque tuvo de todas las cosas que te dan cuando aprendes sobre startups, pasan estas cosas y pasan. No, de hecho, no se llama Teramont, al principio se llama Halley. Y el problema que tratamos de resolver con Lucas, no tiene nada que ver con él. Sí lo vimos, y ahí hicimos como al revés de lo que hay que hacer, ¿no? Encontramos una tecnología y dijimos, no, vamos a usarla para resolver un problema. Y después dijimos, no, este no es un problema, pero aprovechemos todo lo que construimos y lo usamos otro. Opuesto a lo que hay que hacer. Pero para mí, como que esa digamos, como que el típico es encontrar un problema y hacer todo lo que puedas para resolver eso. No importa la tecnología, importa el problema. Yo creo que eso es cierto en el 99.9999% de las veces. Pero hay un margen que es cuando aparece una tecnología disruptiva, que eso ya no es tan así. ¿Por qué? Porque cuando, para mí, ¿no?, aparece esto que hoy lo podemos conceptualizar como agentes, que básicamente, yo lo repito, es como tener cerebros metidos dentro de un software que van tomando decisiones en el momento de alguna manera. Eso tiene un potencial de disrupción tan grande que aparece algo que resuelve 1.000.000 de problemas. Entonces, puedes probar cuál es el mejor problema para agarrar esta nueva solución. Uh-huh. Obviamente, cuando después se empiecen a poblar, se empiecen a resolver muchos de esos problemas, no vas a poder probar tan alegremente, vas a tener que encontrar un problema y decir, bueno, voy a resolver este problema. Y el uso agente va a ser lo natural que uses. Es como cuando apareció Internet, un montón de problemas para resolver. El Internet, el de comprar libros, el de ver películas, el de mandarte mensajes de correo. Bueno, la verdad que podías probar uno, no, este le iba bien, vamos a probar otro. Ahora, en 2018, si vos querés resolver un problema y no estás usando Internet, estás loco.
Es que es muy bueno el ejemplo, porque hoy en día se habla de que Internet fue la revolución de los 90 y de los 2000, y que hoy la IA está generando la nueva revolución. Entonces, no sé si hay un ejemplo que calce mejor que eso. Internet se inventó no para resolver un problema. Internet se inventó simplemente. Claro. Y después empezaron a aparecer soluciones a un montón de problemas que no se sabía Claro. que se podían aplicar. Con la IA está pasando algo similar. Para mí es muy, muy comparable y va a pasar la dinámica de que suben los precios, la burbuja va a explotar y van a sobrevivir. O sea, de la burbuja explotada salió un Google, un Amazon, un Netflix, Sí. un Stripe, un montón de cosas sobrevivieron y construyeron valor, más allá de que tal vez en algún momento está muy evaluado. ¿Qué significa Teramon? Bueno, cuento un poco la historia y lleva a eso. Okay. Cuando arrancamos éramos 2 y dijimos, bueno, vamos a renunciar a nuestro trabajo porque es muy difícil tener un trabajo full time, o al menos el que yo tenía, y además armar una startup, eso como para mí es una pinchada de globo gigante. Y yo me acuerdo que una vez la escuché y dije, hombre, pincharon el globo. Yo quería hacer las dos cosas. Yo quería tener mi trabajo y hacer mi startup. A mí es muy difícil. O sea, capaz que alguien lo puede hacer, pero si las probabilidades de que una startup sea exitosa son bajas, si además tenés otro trabajo son millonésimas bajas. Entonces, como que tragamos saliva y dijimos, bueno, vamos a renunciar a nuestro trabajo. Los dos teníamos 2 hijos ya, ¿no? No éramos Pequeño dato. unos jóvenes Complicado. de 22 años sin nada que perder. Teníamos mucho que perder. Pero también pasaron 2 cosas ahí. Y que fue buenísimo poder transmitir esto a mi esposa y que me lo compre a esta idea y me apoye. La primera inversora. La primera inversora, claro. Primero fue eso, conseguir a algunos amigos y algunos ex jefes y algunos conocidos que les conté que teníamos una idea, que estábamos buscando inversores y que no, si nos apoyaban, los famosos Friends and Family, de hecho familiares también, si nos apoyaban, podían invertir en una compañía y nos iban a ayudar a que nosotros podamos renunciar a nuestro trabajo para dedicarnos full time a esto. Yo creo que nadie entendió lo que le planteamos, pero dijeron, bueno, toma, te creo, confío en vos. Y eso no es joda. La confianza es lo que va a determinar todo esto. Siempre va a estar la confianza como variable sujeto que va a estar por abajo. ¿Cómo haces para construir confianza en alguien? No tengo una respuesta, hay muchas maneras, pero en el fondo eso es lo que tenés, confianza. Para los inversores, para los clientes, digamos. En particular para los inversores cuando va con una idea que no te entienden. Sí. Así que bueno, ahí conseguimos plata, que hicimos los cálculos y nos dejaban más o menos para 1 año y medio cobrando, como decirte, 1/5 de lo que yo cobraba en mi sueldo en ese momento. Pero dije, bueno, con esto me alcanza para vivir, no voy a ahorrar, pero voy a sobrevivir 1 año y medio. Y después veremos. Y ese después veremos, es la parte fuerte para mí, es que nosotros yo había sido ya Chief AI Officer, estoy hablando en 2021. Era como, a mí me resultaba muy difícil, y a mí me ofrecían laburo 1 vez por día. Me ofrecían laburo todo el tiempo. Entonces yo dije, bueno, en el peor de los casos, pruebo. Y después voy a conseguir laburo. O sea, yo tengo la suerte de haber sido pionero en una industria que va a explotar, que está explotando, que ya empezaba a venir. El mundo de data science, todo lo de AI. En el peor de los casos, estoy 1 año y medio sin ahorrar plata, salió mal, agarro una de las ofertas que me llegan, y a lo sumo hasta capaz que me ven mejor porque me animé a emprender y bueno. Entonces, fue como esa tranquilidad, decir, conseguí la plata para que mi familia no se muera de hambre un tiempo, mínimo indispensable, porque si estás preocupado porque tu familia no come, no puedes trabajar tampoco. Sí. Lo necesitas. Y después, bueno, me salió mal. A la gente que yo le pedí plata le dije, vos entendés que lo más probable es que esto nunca lo veas de vuelta, ¿no? Eso para mí es un mensaje que hay que dar a los inversores, porque si el inversor es un inversor institucional, ya lo sabe. Si es un amigo, tal vez no sabe. Hay que decírselo. Yo digo, vos me la das acá, primero yo sé que no la necesitaba. Al que la necesitaba no se la haga. Y al que no la necesitaba le digo, hacé cuenta que ya te la perdiste. En el momento que me la diste, la perdiste. A lo mejor dentro de unos años yo te llamo y brindamos. No es que no pase. Tenés que entender eso. Y bueno, eso para mí es clave decir. A mí, uno eso quiere, pero es importante. Y bueno, y ahí arrancamos. Y bueno, ya está, saltamos a la pileta. El peor escenario, 1 año y medio estamos buscando otra laburo. Y vamos a conseguir porque estamos haciendo algo que a todo el mundo le interesa, tenemos un montón de experiencia, un montón de trayectoria. Tardaremos 2 o 3 meses en conseguir un laburo. No es tan grave. Bueno, ahí nos mandamos. Y en el
en el antes o en el durante, porque una cosa es también junto con la emoción del antes, pero después van 3, 4 meses ya embarcado en esta decisión. Las startups son subida, bajada, Sí. subida, bajada. Hubo momentos de miedo, de ansiedad, de decir, che, estaba como el Chief AI Officer de no sé qué empresa. Estoy emprendiendo acá por la básica, digamos, por mis costos para vivir. ¿La estoy pifiando, no la estoy pifiando? ¿Cómo fue eso? Yo creo que me pasó algo que es que disfruto mucho el camino, ¿no? Disfruto mucho el día a día de hacer esto. No sé bien por qué, pero lo que sí lo puedo comparar es cuando trabajaba en las corpos, que me pasaba esto, que yo quería innovar, quería probar cosas, hacer cosas y no podía. Eso me frustraba, me daba ansiedad, me estresaba. Acá es tipo, yo creo que para allá, vamos para allá. O en sumo lo discuto con el equipo, ¿no? Pero vamos a probarlo y me convenzo de ver pruebas y errores y como que en el día a día no lo viví con tanto, o sea, viví situaciones mucho más estresantes y frustrantes y duras cuando estaba en el mundo corporativo, que a fin de mes llevaba el sueldo, que siempre, la verdad, tuve mucha suerte y mis evaluaciones de desempeño siempre eran las más altas, y vivía situaciones de estrés y me ponía mal y renegaba, porque creo que me frustraba que no hacía lo que yo estaba convencido que había que hacer. En términos generales, ¿no? No es que todos los días quería hacer algo distinto, pero en términos generales me frustraba no poder llevar adelante lo que estaba convencido que era correcto. Acá hay situaciones críticas donde vos decís, che, no, ya está, en 2 meses desaparece esto. ¿Cómo seguimos? Bueno, me pasan esas situaciones, son durísimas, pero no sé. Creo que también tuvimos, como todo, sin suerte no se puede hacer nada de esto, ¿no? Está claro. Porque podríamos haber pensado que era la solución y a lo mejor si no teníamos la chance de justo hablar en una reunión con una persona, no pasaba nada. O si justo la persona un fondo que nos terminó haciendo la inversión más grande que tuvimos hasta ahora, no lo conocíamos, tal vez no hubiese sucedido y a lo mejor tenemos que morir. No lo vamos a ver nunca porque es contrafáctico, pero hay un montón de situaciones que llegan al extremo, pero cuando vos estás convencido de lo que estás haciendo, siempre es mucho más fácil hacerlo. Al menos a mí me pasa eso. Y bueno, y en el medio empezamos a probar, teníamos idea de lo que era Halley, que si me puedo explicar lo que es Halley no terminamos más, y no lo voy a hacer. Pero básicamente era usar agentes para resolver una problemática que no tiene nada que ver con Telamor, pero tuvimos que aprender justamente a esto, a construir una tecnología que orqueste agentes, que haga funcionarlos juntos y que lidie con información en base de datos. Y eso sí se parece a Telamor. Y en un momento lo que pasó fue que no entendíamos quién era el cliente de Halley, no entendíamos. Sabíamos quién era el cliente, no podíamos determinarlo. ¿Por qué? Porque era algo realmente disruptivo, pero disruptivo grosso. Hoy hay una persona que maneja uno de los fondos de inversión más grandes de Argentina, que le pichamos y que dice, yo quiero invertir en Halley. Y dice, porque Halley era una locura, pero bueno, para mí no íbamos a encontrar el mercado en el tiempo que necesitamos. Y ahí ya habíamos tenido unas inversiones ángeles adicionales y teníamos algo de plata para sumar un par de personas. Y en el medio me cruzo con otro compañero del Balseiro y le digo, mirá, esto está difícil. Bueno, en realidad en el medio se suma antes éramos 2 del Balseiro, se suma un tercero, que es Leo, y este es el cuarto, que es Gabriel. Y le empiezo a decir, mirá, estoy con esto, pero la verdad que yo no veo cómo armamos un negocio con esto, es muy difícil de monetizar. Pero yo estoy convencido que hay otro problema que es infinito, el problema de ingeniería de datos. Yo lo viví en YPF, era mi problema, lo tenía todos los días, lo viví después en San Cristóbal. Eso le contaste vos. Eso le dije yo a Gabriel, digo, para mí habría que ir a resolver este problema. ¿Cuál es? Explícamelo bien. Total, él trabajaba en Techí. Entonces, el problema de ingeniería de datos, ¿verdad? Ah, sí, obvio. Eso es un problema. Nosotros también lo tenemos en Techí. Ayúdame a convencer a los demás que hay que cambiar de producto, de problema, de nombre, todo. Bueno, primero lo peloteé con él, los convencimos y un día le fuimos a hablar a los otros del equipo y dijimos, venimos con una idea, lidiar todo, pivotear, a todo. Como él bien lo dice, cada vez que iba a Que hay que cambiar todo. entonces hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. Y fue buenísima esa experiencia porque
tuvimos que convencer a 2 flacos que doctores en inteligencia artificial, doctor en computación, o sea, no los convencé tan fácil esa gente. Y cuando yo me di cuenta que los convencíamos, dije, che, para esto es grosso, en serio, porque estos flacos no comen vidrio. Si los convenzo a ellos que esto es grosso, para abandonar encima algo que ellos están convencidos que debe hacer, si logro esto, acá hay algo en eso. Y eso me cayó la ficha ahí, en ese momento. Y ahí, con Gabriel, dijimos, che, tenemos que poner un nombre que sea fácil de encontrar. O sea, hay que inventar una palabra y... ¿Qué inventamos? Y no sé, busquemos algo que sea... En ese momento estábamos con que la gestión de todas estas herramientas eran con lenguaje, ¿no? Porque tipo, los agentes hablaban, como que había un montón de cosas de lenguaje. Entonces dijimos, mirá, en el mundo de los datos está esto, está giga, tera, peta, bueno, usemos alguno de esos. Y después algo que tenga que ver con palabras, con conversación, con mensaje, con lenguaje. Y dijimos, bueno, hicimos como una lista y apareció una que era, encontramos que mot quiere decir palabra en francés. Y tera quiere decir tipo tera, terabyte, y esa era 12, sería un trillón. Y bueno, tenemos buscar, ¿está en Google? No, está el dominio libre, si es barato, sí, claro, chao. Así se deciden las startups. Así se deciden startups. Es fácil de googlear, no existe esa palabra. Es importantísimo cuando ponen el nombre de una empresa en una startup que no exista en Google, porque si no te va a encontrar nadie. Eso es un dato que Halley, obviamente Halley es el apellido de un flaco que predijo un cometa imposible de encontrar. Y obviamente Halley.com está tomado y salía una fortuna. Entonces, el invento en palabras. Pero creo que ya lo saben. Es un buen tip. Muy buen tip, es un muy buen tip. Si tuviese que dar otro tip, que tenga 2 sílabas, no 3. Pero bueno. Más cosas. Se puede. Ahí ya tenemos 2 tips, entonces. Y que sea fácil de pronunciar en varios idiomas. Esa la hace muy difícil. Teramot le metimos eso para que se pueda decir fácil en inglés, en español, si están acá. No sé, Sí, más que eso. más que eso. Y que no signifique nada terrible en el otro Sí, idioma. sí. Pero si googleás, si no aparece nada. Nada terrible, está salvado. Y bueno, entonces, nada, ahí tuvimos que meter un pivot grosso. Y cuando hicimos el pivot, conseguimos un inversor que puso bastante plata. Y con eso hicimos nuestra ronda pre-seed. Y después empezamos el camino de agarrar esto que habíamos construido, que estábamos convencidos que tenía mucho valor, que era esta estación de agentes que podían gestionar datos y que iban distribuyéndose tareas. Y lo empezamos a hacer completamente eficiente para la sostenibilidad. Y ahí encaramos, ahí empezamos a meter. Llevó mucho tiempo de construir esto. Esto es tecnología que tiene un montón de R&D, si se quiere, ¿no? Investigación y desarrollo. Y no vamos inventando cosas, tenemos una patente de algo que inventamos para que esto funcione. O sea, no fue una startup, por eso el fondo que lo invirtió, un fondo que invierte en Deep Tech, tecnología profunda. No fue tan fácil salir al mercado con el MVP, no, probar. ¿Qué va a probar? Si hizo mal las transformaciones, no sirve para nada. Claro. Tiene una curva distinta tal vez a un montón de startups, son más de resolver un problema con herramientas que ya existen, que está perfecto y que, digamos, yo digo, los que hacen eso tienen suerte. Porque llega mucho más rápido al mercado. ¿Qué más quisiera? Que más quisiera que esto fuese más rápido. Por otro lado, tenés más competencia, ¿no? Pero bueno, eso son otras discusiones. Así que bueno, seguimos y un día dijimos, che, esto la verdad que más o menos puede andar. Y bueno, vamos a buscar alguna empresa lo suficientemente dispuesta a probarlo y ahí conseguimos ponerlo. Lo bueno que nosotros lo podíamos ya empezar a probar nosotros con base de datos inventadas y después nada, empezamos a... Ojo, yo estoy cantándolo, en el medio como que hubo ajustes y no pivots grandes, pero como, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor verdadera? No, bueno, es esta, no, después tenemos que crear esta otra, después acá esta. Eso lo vas viendo, sobre todo si estás inventando una industria, que es el software basado en agentes, ¿no? O inventando o participando en esa invención, no es que lo inventamos. Y así fuimos entendiendo dónde estaba el verdadero valor, y eso es, como te dicen los libros, tenés que llevárselo a alguien que lo use, que te lo muestre, que te lo vea, que te diga cuál es su problema y seguir probando. Y así vas encontrando eso. Es muy difícil imaginártelo. Sí tenés que tener visión, ¿no? Yo tengo una visión, yo con el equipo digo, ¿no? Es esto para allá donde hay que ir y vamos convencidos para allá. Pero bueno, en el camino
tenés que ir por acá, tenés que doblar acá, y no, bueno, era ya, pero un poquito más a la izquierda, y eso lo tenés que ir haciendo, ¿no? Acá podríamos decir que en el mundo de las startups no existen los gemelos digitales para poder no predecir, bueno, a ver, predecime con todos estos potenciales clientes. No, pivoteo las startups, sino que hay que ir, Sí, hablar con clientes, probar la solución y después, ahí esto que vos decís, ¿no? Vas pivoteando un poco la solución, un poquito el cliente y demás, siempre obviamente manteniendo el exacto. propósito. Siempre manteniendo el propósito. Para mí eso es clave. Y ahí yo lo que siempre digo es que el propósito de Halley sigue siendo el mismo de Teraflow, que es hacer que en el mundo se tomen mejores decisiones. Eso no cambió. Cambió completamente la forma, el producto, el cliente y el mercado. Pero el propósito es que se tomen mejores decisiones. Hoy Teraflow es para el mundo corporativo, pero quién sabe, ¿no? También, el día de mañana, no me imagino cómo, pero quién sabe. Puede ser que tal vez un día haya algo que vaya al mundo consumidor. Y también nos pasó que algo que he hablado hasta con vos, Gaspi, no existía nuestro cliente cuando empezamos Teraflow. Hoy lo encontramos, pero tuvo que aparecer después. Porque hoy nosotros entendimos que nuestros clientes son las empresas de software. Porque estamos dando una herramienta nueva para que hagan software. Pero ese cliente no es que no existía. No le podíamos ni decir que era un agente, porque no existía la palabra agente hace un año. Entonces, tuvimos que nosotros venderle hasta a las empresas estas en la solución entera. Hoy entendimos que no. O sea, lo que quiero decir es, tenés el producto, tenés el problema, después tenés que ver cómo lo distribuís. Eso es algo que tenés que descubrir también. Hay veces que es obvio, hay veces que no. Para nosotros no era obvio porque no estaba inventada la industria del software basado en agente. Entonces, recién ahora, cuando se le pone el nombre a esas cosas, cuando aparece en el protocolo de comunicación entre agentes, MCP, A2A, recién ahora podemos decir, ya sabemos mejor, no sabíamos. Bueno, es como la frase esa, llegar demasiado temprano es como llegar demasiado tarde. El Tal timing es Es clave. crítico. Yo sigo diciendo que nosotros llegamos un poquito temprano, pero que por ahora pudimos manotear y mantenernos. Pero estuvimos cerca de caer en algún momento. Por suerte tenían la red de ustedes, o sea, ustedes habían trabajado suficientemente su red para poder tener un buffer ahí Claro. previo y decir, bueno, Claro. no es que en 3 meses tiene que salir esto sí o sí, Igual, sino igual. que podamos aguantar a que madure un poquito el mercado. Sí. Ahora, si tenés que esperar 5 años, Sí, tal cual. Eso que acaba de decir me da pie para la siguiente pregunta, que estaría bueno como resumirla, pero ¿cuál crees que fue como tipo el momento más oscuro en la historia de Teramod? Porque me imagino que no tener un cliente definido, no entender bien hacia dónde vamos, sí con un propósito, pero no sabemos de qué manera, a quién se lo vendemos, lleva como mucha incertidumbre, lleva como a tambalear, a replantearse muchas cosas. ¿Cuál sentís por ahí que fue como el momento más oscuro? Buena pregunta. Yo, digamos, mientras voy pensando, te voy respondiendo. Hay algo que a mí, yo no me di cuenta. Cada uno es como es, pero los que trabajan conmigo me dijeron que es que yo no miro para atrás. Yo voy al frente y si está todo oscuro me mando. Entonces, creo que eso es algo yo no sabía que me ayuda mucho en esos momentos. Entonces, como que a veces no registro los momentos oscuros hasta que doy vuelta y miro, che, eso estuvo jodido. Sí. Pasamos por un lugar picante. Y creo que hubo un montón de cosas. Tenés las típicas, ¿no? Te estás quedando sin plata y no aparece el cliente. Y bueno, y ahí tuvimos que un día decir, no, vamos a dejar de hacer lo que nosotros creemos que tiene que ser Tenant y vamos a hacer lo que el cliente nos pide. Que vos dices, obvio eso. Te dice Y Combinator, make something people want. Pero nosotros, como que por alguna razón era muy grande el cambio que había que hacer en la lógica de distribución, que no queríamos hacer. Y dijimos, no, ya está. Esto es morir, es matar o morir. Si no hacemos este desarrollo, lo que dije antes, la gente de última milla, nosotros no queríamos hacer. Claro. Dijimos, vamos a tener que hacer. Si no entra plata, y si no entra plata, no hay confianza, y si no hay confianza, no entra el inversor. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a empezar a conseguir clientes, a hacer lo que quieran. Y eso no fue fácil. No. Y dijimos, nos salimos de la lógica normal de una startup, que es hacer un producto escalable e infinito, a hacer cosas que no escalen. Después, cuando mirás, en la teoría también te dicen, hace cosas que no escalan al principio. Pero bueno, como uno a veces se pone purista y no lo quiere hacer. Nosotros un día tuvimos, es esto o morimos. Bueno, morir no queremos, vamos para allá. Entonces, eso fue un momento crítico que también nos sirvió para después ahora decir, el primer usuario de Teramod somos nosotros ahora. Ya aprendimos, ya hicimos un montón de feedback, ya metimos features que ahora se lo vamos a otros. Y ahí empieza el círculo virtuoso.
de poder encontrar quién te lo va a distribuir, como tú mandás. Así que eso yo diría que es uno, y después nada. Cuando vos tenés la esperanza de que va a pasar algo, digo, pues no pasa, pero eso va a estar lleno. Sí, no pasa solo en la segunda, pasa por todas lados. Bueno, hablamos de las horas más oscuras por ahí. Y bueno, hablemos también un poco de donde parece que se encuentra la luz. Acaban de anunciar el cierre de su ronda seed por 1.1 millones de dólares. Antes habían también juntado 1 millón más, tengo entendido. Un total de financiamiento de 2.1. Hablemos, si querés, más que nada de esta última. Sale la noticia. La gente por ahí que no entiende tanto el mundo de startup dice, listo, Bruno la pegó. Bruno millonario, una casa en un barrio privado. Pero bueno, no. Todos sabemos que eso no ocurre. Contanos un poquito de la ronda. ¿Para qué buscaron una ronda tan grande? Que es difícil encontrarla acá en Argentina, una ronda así de más de 1 millón de dólares. ¿Para qué se utiliza eso? ¿Cuánto tiempo se tarda en juntar el dinero? Es, digamos, un día estás chateando con alguien y aparece 1 millón de dólares, o ¿cómo es eso? Lo más importante es, primero, nadie está salvado. Y lo que yo siempre digo, tampoco soy un gran experto, ¿no? Pero lo que entendí es que cuando te dan la plata, ahí empieza la joda, ¿no? Antes estás preparándote, estás dando confianza a otros para empezarlo. Y ahora empieza, digamos. Y yo te digo que hasta es más exigente cuando ya tenés la plata y tenés que empezar a hacer que cuando estás consiguiéndola. Cuando estás consiguiéndola, vas por ahí, contás tu historia, mostrás más o menos resultados, tu visión. Bueno, conseguiste a alguien que confía, te hicieron todos los due diligence, te dieron vuelta para ver cómo está todo, y ahí tiene la plata, y ahí empieza lo difícil. Empieza difícil empezar a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Eso es mucho más. Después están las personalidades. Mi personalidad me lleva a que eso me cueste más que lo otro. Ahora tengo el compromiso de hacer lo que dije que iba a hacer. Como compañía. Eso como que no y lo hablábamos antes, ¿no? Ni siquiera nos tomamos el tiempo de festejar. A veces el local está muy mal, hay que festejar, pero todavía no lo festejamos. No festejamos esto. Eso, cuando y hay que hacerlo. Se cierra. Claro. Uno filmás el día más feliz de su vida, o simplemente filmás un DocuSign y decís, bueno, cuando entra la plata, empezás a mirar y entra el mail y decís, entro. Pero es como más salió bien. Si se cae, no sé, pasa algo, te diste mal los datos de la cuenta o sabes qué puede pasar. Es más, para mí, más alivio que alegría. Porque la alegría la fuiste construyendo, ¿no? Es como también una validación la inversión. Sí, porque de golpe es como que hay capaz que viene un fondo medio grande que está comprando tu idea, está comprando tu proyecto, no porque simplemente le gustó, porque ve que hay mercado, porque ve que esto puede funcionar, que capaz que el producto o el servicio es bueno. Hay muchas cosas que se validan con una ronda. No es simplemente me tira plata. Totalmente, nadie te va a regalar nada, salvo un familiar, un amigo. Los fondos hacen su trabajo, saben muy bien lo que hacen. Yo creo que hay gente súper inteligente que toma muy buenas decisiones. Hay siempre un componente de incertidumbre imposible de evitar en esto. Y sí, lo que yo siento como el compromiso es eso, es la confianza que me dieron. Ahora tengo que seguir haciendo lo que creo que es lo mejor, ¿no? Eso, si querés, el laburo, si querés, más difícil del CEO es seguir la visión y priorizar lo que hay que hacer y ejecutarlo. Es como un montón de cosas, ¿no? Porque en algunas industrias, ser CEO de una multinacional debe ser tremendamente difícil. Pero en el fondo, más o menos, ya se sabe qué hay que hacer. No, tenés que ir también hasta eso, ¿no? Decir, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo lo hace? Y hay que hacerlo. Y es un montón de responsabilidades que yo siento el compromiso hacia los que confiaron en nosotros en hacerlo de la mejor forma posible, siendo fiel a las convicciones y manteniendo ese propósito del cual está atrás, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? Que se tomen mejores decisiones en el mundo. ¿Y por qué necesita inversión una empresa como Teramot? ¿Por qué necesita tanta inversión? ¿Por qué ya 2 millones de dólares y entiendo en el futuro van a necesitar más? A ver, nosotros no es que hoy tenemos 2 millones, obviamente esto empezó en 2022 y vas gastando, porque, y de vuelta a lo que digo, nosotros construyendo algo de Deep Tech, que nos llevó mucho tiempo, un montón de tiempo, que lo único que haces es gastar, no cobrás.
Claro. Gastar. Tenés que gastar bien, tenés que gastar poco, tenés que ser muy, muy, muy cuidadoso de eso, porque cuando no tenés ingreso es todo rojo, 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 rojo. El numerito va bajando, 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 y dice, en un momento se frena. Y cuando empezás a acomodar, decís, bueno, pará, ahora quiero crecer más rápido. Tengo que gastar. Tengo que gastar en marketing, tengo que gastar en comercial, tengo que gastar en mejorar el desarrollo. Como que todavía estamos en un momento donde podríamos llegar al break-even, podríamos llegar relativamente rápido. Queremos llegar, y no sé si es lo más inteligente. Porque hoy hay un momento para nosotros clave en el crecimiento, que es el producto ya hace lo que tiene que hacer, los clientes ya validaron que esto sirve, entendimos cómo se distribuye, vamos a empezar a distribuirlo, crecerlo. Y para eso necesitas plata. En el fondo es eso. La plata es para armar la maquinaria de crecimiento, de distribución comercial o de marketing. Se llama growth, cuando se le dice, por una combinación de esas cosas. Y de producto incluso, ¿no? Que van mejorando y vas entendiendo qué feature necesitas ahora, cuál no. Entonces para eso lo necesitamos. Y no me acuerdo qué va a hacer. No, De hecho, eso me da pie también a la siguiente pregunta, que es que por ahí, tal vez la gente que no está muy metida en el mundo de las inversiones no lo sabe, pero no es que a ustedes le bajan un montón de guita y ustedes, bueno, ahora vemos qué hacemos. Vos ya tenés un plan. Sí, Esa plata ya está gastada antes que la recibas prácticamente. La plata está gastada conceptualmente. Después, obviamente, en el camino vas a ir entendiendo dónde era mejor o no, pero vos ya tenés que dar. Para que tenés la plata, te explicar qué va a hacer con la plata. Voy a hacer esto, voy a gastar acá, creo que este es el camino, me parece que lo que importa acá es esto, vamos a enfocar en esto. Yo en algunos les muestro los features que siguen, que tenemos planeados, depende si te lo piden, la lógica de cómo vas a crecer, quién va a ser tu usuario, por qué vas a ganarle a la competencia. Te han explicado un montón de cosas que a la larga todo termina siendo, bueno, cómo uso esta plata para lograr todo eso. Y termina siendo un Excel donde vos tenés armado ese modelito y que yo no creo en los proyectos, en los modelos de mucho, mucho tiempo porque vas cambiando, pero más o menos una idea. ¿Cuál es la predicción que ustedes hicieron en cuestiones de tiempo? ¿Cuál es el time frame que vos? Digamos, en general uno dice, vos agarrá plata para subsistir 18 meses. Ok. Calcula 3 años. O sea, hacete una proyección de 3 años y fíjate lo que te dice que necesitas en 18 meses. Con eso vas a ver. Pero también vas cambiando eso. Porque a veces vos ves que el mercado está demandando, el inversor quiere invertir en lo que vos tenés, entonces decís, che, yo pensé agarrar X, pero mirá, este quiere. Bueno, voy a agarrar X 1.5X. Y puede pasar. Eso es algo que hay que ser inteligente. más. Y esa es una recomendación que todos dicen. Cuando te ofrecen plata, no te escape mucho. Obviamente, después tener toda la matemática de cuánto cedes de tu empresa. No podés quedarte sin el control después de la serie A. Todo eso. Sí, todo un Echaron por otro lado. Todo un podcast. Pero, vamos a hacer un podcast de eso, pero en general, cuando te quieren dar plata, ahí es inteligente saber agarrarla, porque mañana capaz que cambia el mercado, y dice, no, esto no terminó, vamos por allá, y esa plata. Claro. Esa es una de tus principales funciones como CEO, imagino, traer financiamiento a la compañía. Sí. Ya más o menos dijimos para cuánto tenés después. ¿Cuánto tiempo más o menos estás buscando esa plata? Esa es la peor de todas, porque no lo crees. Cuando te lo dicen, sí, no sé buscar. Pero yo te digo, a mí me resulta muy difícil poder conseguir plata en un contexto normal. 6 meses es muy poco. O sea, tardás más de 6 meses. Más de 6 meses entre decir, che, bueno, voy a salir a buscar, hasta que la tenés en el banco, 9 meses, te diría, un embarazo. Para. Vos decís, bueno, 6 meses es poco tiempo, pongamos 9 a un año capaz. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que haces durante todo ese tiempo? ¿Es hablar con distintos fondos o preparar el due diligence como decías antes? ¿O qué es lo que te consume tanto tiempo? Y tenés que, o sea, todo eso que dijiste es un montón de tiempo. Okay. Y todo eso lo tenés que hacer. Y después, al fondo decís, mirá, tengo una reunión con este fondo. Bien. Esa es la primera reunión. Van a tener 10 reuniones. No sé, 10, 8, 7. Y cuando estás cerrando, pero vas a venir los abogados. Van a venir los abogados del fondo. Y van a venir la letra chica. Y van a decir, no, pero pará. Empiezan a ir de vuelta. Son meses. Che, me puse de acuerdo, que bueno, vamos a invertir. Perfecto, vamos a una abogado. Tenemos 2 meses o un mes. Depende también un montón de cosas, ¿no? Sí, Estoy tratando de dar como número general.
hay veces que te dicen, tomá, mandame el safe y lo firmo hoy. Por DocuSign y te lo firmo plata mañana. Me pasó eso. Pero no es lo normal. Lo normal, y en general eso pasa con los inversores ángeles, que tienen un proceso decisorio que el flaco es mi plata, nomás, hago lo que quiero. Claro. El fondo no es su plata, no hace lo que quiere, tiene un montón de cosas que hacer. Y bien que las haga. Entonces, yo diría, para las próximas rondas, cuando yo diga, quiero tener la plata acá, voy a empezar todo ese show 9 meses antes. Pensando a quién hablar, pensando cómo organizar las reuniones, pensando un montón de cosas, armando los planes, preparando toda la documentación de antemano. Ahora, siendo una compañía con un poco más grande, tengo ancho de banda para poder delegar algunas cosas para yo dedicarme a eso. Antes era, miraba un espejo, bueno, lo haces vos, tipo, ok, listo. Tenías que hacer un Bruno, montón de cosas. vos haces eso, sí. Y lo único que hace. ¿Y eso lo hace Bruno. Bruno? ¿Y te dijeron muchas veces que no? No, ya ni sé cuántas. Ya ni las contaste. ¿Recordás cuántos fondos fuiste a buscar? No, ni. No, No, porque hay algo de esto que hay que entender. seguro. Que uno quiere salir a buscar inversión y al primero, y cuando te dicen que no, es como, no sirve de nada todo lo que estamos haciendo. No. O no la conseguí en un mes y listo, ya esto no sirve. Y entendamos que, o sea, nosotros te conocemos, te hemos visto laburar. Vos vas a cientos de eventos por año, conoces a cientos de personas, estabas bien conectado también desde el pasado. La compañía es sólida en una industria emergente como inteligencia artificial. Hay cierto componente hacia que tengas facilidad para hacerlo. Y aún así, cientos de no, aún así, Sí. 6, 9, 12 meses. Es duro. Es duro, es duro. Es realmente desafiante, es difícil. Y hay que estar acostumbrado a que te digan que no. Y está bien. Y de hecho, es lo normal. O sea, va a pasar. Sobre todo en esto que llama early stage. Después, una vez que las empresas empiezan a sobrevivir y se hace más fácil la discusión, porque vos mostrás números. Mirá, esto es lo que yo vendo, esta es la pura. Como que ¿Te gusta o no te gusta? te gusta o no te gusta, tenés más soporte. En esto es más de generar confianza. Y yo creo, o sea, hay un montón de cosas por las cuales yo puedo no generar confianza. Creo que también a veces tampoco depende de mí, también depende del contexto. Y creo que la confianza en el AI todavía no estaba tan sólida hace un tiempo. Eso es yo. De hecho, a fondo me han dicho, mira, por ahora no vamos a invertir. Sorry, pero no la vemos. Y está perfecto, y está bien que hayan hecho eso. Bueno, dependiendo del tipo de fondo. Y después algunos dirán, che, no, la verdad, Bruno, no me gusta. Quiero que haya otros mejores. Y está bien también. Seguramente haya muchos mejores. Es lo normal, pero sí, es difícil. O sea, como dijiste, yo tengo un montón de beneficios. Estoy afortunado en un montón de cosas que me tocaron por mi recorrido, por lo que decidí hacer, por la suerte que tuve. Y así me cuesta un montón. Entonces, es bravo, es bravo. Hay que prepararse. Hay que prepararse y hay que... Y que creo que hay algo que yo siempre digo, los founders como que terminás pensando en los fondos, pero lo más importante es pensar en los clientes. Si vos consigues los clientes, el fondo va a llegar solo. Obviamente, el huevo y la gallina, no, pero ¿cómo hago el producto? Bueno, obvio, sí, si fuese fácil, no sería un problema, no habría un podcast. Pero creo que a veces hay que mirar un poco más eso y dejar de lado lo otro, no porque no sea importante, sino porque lo otro es consecuencia. Y yo creo que gran parte de los no que tuvimos también fue por eso, porque vos empezaste, o sea, el año pasado no teníamos tantos clientes. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Digo, no, pasa que es difícil esto. Bueno, sí, cuando tenemos cliente hablamos. Y está bien, no, es cierto. No estaba la confianza o nosotros o la industria. Y ahora empieza a aclararse un poco más. Tener clientes con nombres de multinacionales te ayuda un montón porque te da confianza. Entonces creo que ahí hay como un ejercicio que no tiene una solución siempre, es ir construyendo esa confianza. También hay algo de que está bueno que en el barco estén quienes realmente quieren estar y confíen y demás. Muchas veces meter a un inversor que no está muy seguro o que te va a jugar en Yo contra. creo que no te va a invertir. No te va a invertir. Seguro. Me parece que no lo van a hacer. Atrás de uno hay otra 20 poli con otra que es de más seguridad. Y creo que a la larga es eso, es estar convencido, pero no como un loco, sino con hipótesis de que esto es algo así, encontrar cómo uno puede probar o desprobar esas hipótesis y meterle para adelante, sabiendo que uno va a estar equivocado. Si estás haciendo algo innovador, es imposible que lo sepas de antemano todo. No existe tanta suerte. Vas a tener que reconocer dónde te equivocaste y cambiar rápido.
Y eso es importantísimo. Por eso suele ser bueno la mentalidad de los científicos, porque proponen hipótesis y las validan y acomodan en función de los resultados. Por eso creo que los científicos hacen buenos emprendedores, siempre y cuando se banquen las incertidumbres que tiene esto, que son muchísimas. Bruno, la verdad que nos quedaríamos horas charlando. Interesantísimo, nos apasiona la temática aparte y hay muchísimas cosas que quisiéramos preguntar. Queremos ser bastante respetuosos lo más que podamos con el tiempo, y además nos vamos a hacer ecos de quizás nuestra confianza y en algún momento lo citaremos de nuevo a profundizar o en otra nueva ronda y demás que esperaremos que haya. Para cerrar, te vamos a hacer un ping-pong muy rapidito que solemos hacer en estos episodios. No hay argumentación. Lo primero que se te venga a la mente, la respuesta, no es juzgable. ¿ChatGPT o Gemini? ChatGPT. Ok. ¿Teléfono o notebook? Teléfono. ¿Venture Capital o una startup bootstrapeada, autofinanciada? Y Venture Capital, no puedo decir otra cosa. ¿Con qué te quedas? ¿Con ser founder o gerente de empresa? No, pago. ¿San Francisco o Nueva York? San Francisco. Y la última, como para cerrar, yo creo que me imagino la respuesta: playa o nieve. Uy, muy difícil. Nieve. Bien. Sí, remontándose un pasado. Yo sabía que esquiaba, además. Ok. Así que esa media ya la sabía. Y la última para cerrar es para que la gente responda en los comentarios. Es un jueguito que nació en la Rosario House, en la Buenos Aires Tech Week. Te vamos a pedir que digas rapidito y sin mucha importancia una mentira sobre vos y una verdad. Pero Y no tenés que decir cuál es. Sí. Lo va a adivinar la gente, nosotros ni siquiera te vamos a preguntar. Una mentira y una verdad. Puede ser un facto, algo de chiquito, puede ser una anécdota, los dos. Deporte que practiques, Sí. A ver, una mentira. Tengo que pensar las dos. Bueno, ya tengo, Puede ser cualquier hora. ya tengo una. En el episodio pasado, Poli decía, casi dice, la mentira es... Dijo muchas cosas que son increíbles. O sea, podrían ser inverosímiles. ¿Las tenemos? Sí, pasa. Soy de Central y me gusta mucho viajar en avión. Listo. Bien, Queda ahí. la gente adivinará. Bruno, no tenemos más que muchísimas palabras de agradecimiento. Al contrario. Gran episodio. Para estas conversaciones, armamos este podcast, no para que nos siga muchísima gente, sino para darnos el lujo de conversar así. Así que miles de gracias y ojalá te podamos tener pronto y muchos éxitos, Contero. Bueno, gracias a usted por la invitación. Saben que pase un momento muy lindo. Y ojalá cuando pase un poco, va a ser aburrido escucharme otra vez, me invitan otra vez y saben que ven. Así Para que, la próxima ronda. gracias. Quedaron muchos temas afuera, quedó temas antes. quedó No, Stanford afuera, quedaron varios temas. Ya los tocaremos. Gente, saludos a todos. Muchas Gracias, gracias. Bruno.